Tokio Novelas Ligeras. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Bienvenidos a Tokio Novelas Ligeras. Machine Translated by Google. Machine Translated by Google. Información URL del índice. www.novel.com. Mueble La Casa del Dragón. El árbol de clases infinito. Autor. De Paureate 4, 84, 145 valoraciones. Resumen: cuando un desarrollador de videojuegos de la Tierra actual despierta en el cuerpo del príncipe Aegon Targaryen, el tercer hijo olvidado de Aegon el Valiente, no espera más que un final rápido y sangriento a la sombra de sus hermanos más famosos, Viserys y Aegon. Pero el destino tiene otros planes. Aegon lo recuerda todo. Dragones, fuego, política, y el sistema de árbol de clases inacabado que estaba programando al morir. De alguna manera, ahora vive dentro de él, renacido en su alma. Cada decisión le otorga acceso a rasgos y habilidades que ningún Targaryen ha poseído jamás. Piromante, caballero demonio y secretos aún por descubrir. Mientras los 7 reinos se debaten bajo el peso de señores intrigantes, dragones que se alzan y susurros proféticos de perdición, Aegon camina al filo de la navaja, con un pie en la profecía y el otro en la rebelión contra el destino mismo. Con una mente agudizada por 2 vidas y un poder extraído de más allá del mundo conocido, forjará un nuevo destino para la casa Targaryen, o la destruirá todo. Descargo de responsabilidad. Esta es una fanficción de la Casa del Dragón y Canción de Hielo y Fuego. Todos los derechos de la obra original pertenecen a George R.R. Martin y a sus respectivos titulares. No se pretende infringir los derechos de autor. Escrito por D. Paureate. Republicado oficialmente en Novel. Machine Translated by Google 62. Moneda. El pequeño mercado en el cruce de caminos bullía de actividad. Carritos apilados uno junto al otro bajo la hilera de árboles. Un par de gallinas escarbaban bajo un carro. En algún lugar, el mazo de un tonelero marcaba un ritmo monótono y constante. Las mujeres regateaban por cintas y broches de hojalata. Un vendedor ambulante hacía sonar su bandeja de baratijas mientras los niños, entre risas, jugaban con palos entre las piernas. ¿Cuánto cuestan las frutas?, preguntó un hombre con voz áspera. Vestía una sobrevesta de caballero medio podrida y sin color, un viejo cinturón de espada y botas desgastadas por el uso. La vendedora de fruta, una mujer corpulenta, lo miró a él y a su cartera con la misma mirada. 2 peras, un penique las magulladas, medio penique, dijo. Y no apriete las buenas, señor. Bruno escogió un par de zapatos magullados y dejó caer una moneda de cobre. Detrás de él, un grupo de muchachas discutía animadamente sobre qué tinte era el mejor para las faldas de primavera. Azul, del Glasto, dijo una. Amarillo, de la piel de cebolla, dijo otra. A pocos pasos, el Park Throne se alzaba imponente sobre el pueblo como un barco varado en tierra firme, 3 pisos de madera y piedra del río. Un letrero colgaba de correas de hierro, 2 coronas pintadas una al lado de la otra, una dorada y la otra plateada. Junto a él había un establo que olía a heno y caballos. Desde dentro se oía el suave golpeteo de los cascos y el murmullo de un mozo de cuadra que tranquilizaba a una yegua asustadiza. En algún lugar detrás de la posada, el tridente corría ancho y lento. Se podía oler en el viento, barro, juncos, una humedad limpia que atravesaba el aire polvoriento. El caballero de las peras se dio la vuelta para irse cuando de repente el mundo sobre él se abrió desgarrado con un rugido. Llegó desde lejos y desde lo alto, pero llenó el patio como si una montaña hubiera hablado. Las cabezas se inclinaron hacia atrás al unísono. Una enorme silueta cruzó el cielo pálido, azul y brillante, con alas que se extendían en un amplio arco y una larga cola ondeando como una bandera. La luz del sol destellaba sobre sus escamas mientras giraba, dirigiéndose hacia el río que se extendía más allá de la posada. «Dragón», gritó un niño, encantado, y entonces todos gritaron a la vez. Las mujeres se aferraron a sus pañuelos. Una vendedora de pasteles soltó una carcajada, alzando su bandeja. 3 muchachos corrieron hacia el patio trasero de la posada, ansiosos por ver más. Los caballos de un carretero danzaban y resoplaban. El hombre maldijo y les tiró de la cabeza. El rudo caballero no huyó. Observó un instante más, entrecerrando los ojos ante el resplandor, luego molió una pera y la masticó mientras caminaba hacia la posada. La sombra del dragón cruzó el tejado, sumió al mercado en un crepúsculo repentino y desapareció. Machine Translated by Google. En el interior, el Two Crowns tenía todos los olores que uno espera en una posada de carretera. Cerveza, cebollas asadas, salsa derramada. La sala común se extendía a lo largo, con una gran chimenea llena de brasas y un suelo cubierto de juncos que no se había cambiado desde hacía algún tiempo. Hombres con abrigos de muchos colores. Los lugareños estaban sentados codo con codo en las mesas. Una chica pasaba una bandeja entre los huecos, moviéndose con la cautela de quien había conocido borrachos toda su vida. En la mesa del fondo, cerca de la ventana cerrada, estaba sentado otro caballero, más grande y mayor, que ya había desayunado y bebido su cerveza. Tenía a su lado una pila de sardinas como la del albañil, y la barbilla manchada de grasa. Su cota de malla colgaba abierta por el cuello, dejando ver una gruesa cicatriz que le surcaba la garganta. Levantó una mano sin levantarse. Pensé que te habían secuestrado en la carretera, dijo con la boca llena. O que te había atropellado un caballo de arado. Sigue soñando, dijo el menor, sentándose frente a él. Apartó las peras y arrancó un trozo de pan. Y cuida tu cartera. Hay halcones en esta habitación con manos delicadas. El caballero mayor rió y dio un trago. No hay nada que robar, Oli. Solo encontrarían una bolsa vacía. Lo último que queda, dijo Olivar, dando golpecitos a la mesa donde quedaban migas pegadas a la cerveza. Me dijiste que lo vigilaríamos. Lo estoy observando. El hombre corpulento hizo girar una moneda invisible en el aire con exagerado cuidado. ¿Lo ves? Cuidado como un secta con una reliquia. Un chico que servía la jarra se acercó deslizándose con una jarra y una mirada que preguntaba antes de que sus labios hablaran. ¿Más cerveza, señor? 2, dijo el gran caballero. ¿Y queso? Y ese jamón que se lo llevaban a los carreteros. Primero la moneda, dijo el niño, tan atrevido como un gorrión. El gran caballero dejó que su sonrisa se desvaneciera lentamente. ¿Así es como lo aprendiste?
El muchacho tragó saliva. El posadero, un hombre delgado con cicatrices de cocinero en ambos antebrazos, observaba desde la puerta de la cocina. Tráelo, dijo el gran caballero con voz más suave. Tu amo recibirá su cobre cuando me haya lavado el polvo del camino de la garganta. Olivar se frotó la sien y asintió con la cabeza, indicándole que continuara. Y el niño se fue. Alden, dijo Olivar. Ya les debemos 2 noches. Machine translated by Google, entonces hoy deberemos 3, dijo Alden Toller, alzando su copa para celebrar la veracidad de la frase. Vamos, Oli, ten la gentileza de disfrutar del último bocado antes del día de escasez. Olivar Kren comía porque no tenía mucho sentido no comer cuando la comida estaba delante de uno. No lo disimulaba como Alden, masticando como un hombre en paz consigo mismo y con el mundo. Olivar comía observando la habitación. 2 mercenarios con brigantina remendada, un par de campesinos con el sol en la cara, una muchacha al fondo con una capucha verde contando monedas de cobre con la decepción de quien ha encontrado menos de lo que esperaba, un par de hombres de río cerca del hogar intercambiando historias a gritos, con los brazos gruesos y morenos como nueces. ¿Lo viste? Preguntó Alden con la boca llena. ¿El dragón? Casi se llevó el techo consigo. Lo vi, dijo Olivar. También vi a la mitad de la gente muerta de miedo. Se oirá hablar de ello hasta el anochecer. Probablemente fue uno de los Targaryen. Alden soltó una risita. Bestias monstruosas, me dan escalofríos cada vez que veo una. Ah, ¿sí? ¿Y cuando viste uno? Preguntó Olivar con sequedad. Una vez, cuando era niño, visité Desembarco del Rey. ¿Te gustaría escuchar la historia? Alden sonrió. Déjame en paz, dijo Olivar. Alden soltó una carcajada. Bebieron cerveza, emborrachándose un poco, mientras rememoraban vidas que ya conocían de memoria. Maldito jefe de las Islas del Hierro, dijo Alden con una sonrisa burlona, borracho. Le pagaron con plata para que saliera a cabalgar y pareciera fiero mientras ellos empujaban los barcos de vuelta al mar. Y regresaste antes que los barcos, dijo Olivar. Le había contado esa historia a Alden la primera vez que la escuchó y todas las veces posteriores. Te pagaron por sujetar la cuerda y te quedaste quieto. La mirada de Alden no se ensombreció. Siguió sonriendo. Me aferré a la parte de mí que sigue viva, dijo. Por eso aún puedo beber tu cerveza por ti. ¿Dónde está tu estandarte, Oli? Lo colgaremos sobre nuestras cabezas y pareceremos apropiados. Olivar torció la boca. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Perdí el control. Sabes que lo perdí. En una escaramuza, añadió Alden. No en una batalla. Una escaramuza. Olivar se recostó en su silla. Me enviaron a perseguir a unos asaltantes. Encontré a más de un puñado. El hijo de mi señor portaba la bandera. Murió. Le quité el bastón con 3 flechas clavadas y me metí en un arbusto que no conocía. Me hice el muerto hasta que terminó la escaramuza, esa es la historia. Machine translated by Google. Alden masticó y asintió. Y vuestro señor no quiso oír nada de eso. Mi señor tenía un rostro impasible. Se cerró. Eso es todo. El muchacho regresó con cerveza y un trozo de queso. Los dejó y no se marchó. El maestro dice que si sois caballeros tendréis monedas o tendréis honor. Si no tenéis monedas, dejad vuestra espada cada uno. Alden soltó una carcajada. ¿Tu amo quiere mi espada? Dile que duermo con ella. Y también te la follas, añadió Olivar con una sonrisa salvaje. ¿Alguna vez has visto una espada metida por el culo, muchacho? El chico retrocedió asustado y asqueado. Alden volvió a reírse entre dientes. El chico siguió mirando a Olivar obstinadamente. Olivar miró al posadero, luego al chico, que probablemente sería golpeado si no conseguía la moneda. Suspiró, rebuscó en su bolsa, la golpeó y la sacudió. 3 monedas de cobre y el escupitajo obstinado de una cuarta rodaron hasta su palma. Empujó 2 al otro lado de... Cuéntale más después, dijo Olivar. Y que no sabremos higo antes del anochecer. Si no, puede que se quede con mis botas para su hijo. El niño recogió la moneda y huyó sin sonreír. Alden me vio. Hay que mimarlos con lástima. Es mejor enseñarles desde pequeños. El mundo es un lugar cruel. Cállate y come, dijo Olivar. Partió el queso y le pasó el trozo más grande a Alden. Siempre era así. Olivar ahorraba donde podía, Alden gastaba donde tenía. Desde el otro extremo de la sala, un viajero contó en voz alta cómo el dragón había descendido lo suficiente como para atrapar un sombrero en el aire. Las risas subían y bajaban. Afuera, los niños ya se retaban a acercarse sigilosamente a la orilla del río para ver si el monstruo había dejado huellas. Alden apoyó los codos sobre la mesa, tan cómodo como un gato. Podemos ir al sur y poner nuestros nombres al servicio de otros señores. Las Islas del Hierro ya no me interesan, y Aguas Dulces tampoco a ti. Ningún señor de allí nos contrataría. O el dominio, el valle o las tierras de la corona. He oído que allí los señores están forrados de dinero después de la larga paz. ¿Tienes problemas de audición?, dijo Olivar. La paz austera. Menos rescates, menos multas, menos estandartes que remendar. Ya no vamos a por ellos, dijo Alden. Somos espadachines. Y los espadachines encuentran trabajo. Si ya no podemos ser caballeros, mejor nos convertimos en guardias de algún señor gordo. Olivar terminó su pan en silencio. Sentía que la vida de un caballero desterrado tenía poca vela. Machine translated by Google. Solo necesitamos un poco más de dinero, dijo Alden. El camino a Reach Crownlands es largo. A la gente le gusta la comodidad de un carro. Lo haces sonar fácil. ¿Y qué hay de nuestros nombres?, preguntó Olivar. Es fácil, dijo Alden con seguridad. A nadie le importaría comprobar la identidad de un guardia. Diremos que venimos de algún pueblo perdido que jamás reconocerán. Olivar no dijo nada. No tenía familia, solo un caballo que cojeaba con el frío, una espada que necesitaba una nueva empuñadura y un estandarte que ya no poseía. Tenía a Alden, para bien o para mal. Dejó la taza y miró sus manos hasta que los sonidos de la habitación volvieron a él. Cucharas, botas, una tos suave, una puerta. Un hombre con un cinturón de espada entró en la sala, miró a izquierda y derecha, luego se dirigió a un asiento y se sentó. Olivar supuso que era un guardia, a juzgar por su vestimenta. El posadero se acercó al hombre y le preguntó vagamente qué deseaba. El hombre respondió que quería una comida y una habitación para pasar la noche, y le entregó un dragón de oro que sacó de su bolsa. Olivar, que observaba de reojo, se sorprendió.
El posadero sonrió de inmediato y se apresuró a buscar cambio y comida para el acaudalado huésped. Olivar alzó la vista y vio que Alden también observaba la escena. Sus miradas se cruzaron y Alden esbozó una sonrisa cruel. Parece que acabamos de encontrar la moneda que nos daría para nuestro viaje. Podemos empezar nuestra nueva vida. Olivar regresó con una risita y asintió. Échale la culpa al pobre incauto que hizo alarde de su riqueza. El hombre recibió su comida, un pastel, un trozo de pan y una salsa espesa. El posadero le devolvió el cambio con una sonrisa, en monedas de plata. Después de comer, el muchacho que lo esperaba lo acompañó arriba a su habitación, mientras los dos caballeros sin estandarte le vigilaban la espalda al marcharse. La cama está limpia, con sábanas nuevas, señor. Tiene un aseo contiguo. Es una de nuestras mejores habitaciones, normalmente se la damos a las damas de la nobleza cuando se alojan aquí, dijo el joven ayudante de la posada mientras guiaba al hombre a la habitación. El hombre asintió brevemente. Servirá. La puerta se cerró con un crujido y los pasos del niño se alejaron por el pasillo. La habitación era sencilla pero ordenada. Un estrecho suelo de madera impecable, una cama robusta con sábanas limpias y una silla junto a la ventana. Para ser una posada de carretera, era bastante cómoda. El hombre respiró hondo y luego se concentró en su interior, en el modelo mental del hechizo que mantenía su disfraz. Deseó que el hechizo se deshiciera. Machine Translated by Google hechizo. Disfraz de espejo, liberado. El aire vibraba levemente, como ondas en el agua. Sus rasgos prestados se doblaban y se retorcían, los colores y la luz se desvanecían. En su lugar, apareció un apuesto muchacho de cabello plateado y dorado, con ojos violetas que brillaban en la penumbra. Por fin, una cama de verdad, murmuró Aegon. Su voz juvenil resonó, ahora sin máscara. El hechizo disfraz espejo fue creado utilizando tanto la runa de las sombras como la runa espejo. Inicialmente, su objetivo era crear algo parecido a una capa de sombras que le otorgara mayor ocultación en la oscuridad. Sin embargo, tras el intento de asesinato, le añadió la runa espejo, convirtiéndolo en algo más parecido al famoso jutsu de transformación. A diferencia de esa técnica, este hechizo de 4 runas no solo le permitía disfrazarse, sino también camuflarse perfectamente con su entorno, logrando un efecto similar a la invisibilidad. Sin embargo, mantenerlo consumía una gran cantidad de su espiritualidad y magia, lo que hacía imposible sostenerlo durante más de media hora seguida. Aunque este hechizo le permitía disimular su apariencia, aún tenía que ajustar manualmente su voz a un tono más bajo o más alto. Aegon estiró los hombros, aliviando la rigidez de su cuello. Dios, se sentía mejor de lo que recordaba. Dejó escapar un suspiro que fue mitad gemido, mitad risa. Había acampado 2 noches en la naturaleza, espantando insectos y masticando tiras de carne seca hasta que le dolía la mandíbula. La emoción inicial de acampar se había desvanecido tras 2 noches a cielo abierto. Se dejó caer sobre la cama con un suave golpe, mirando fijamente al techo de madera. Abrió los brazos y la tensión lo abandonó al instante. El colchón acunó su cuerpo como la tierra jamás podría. La presencia de Greanfire rozó su mente. Se había acomodado junto al río, con el estómago lleno tras la cacería. Le envió un mensaje tranquilizador y recibió su respuesta, adormilada y satisfecha. Tras una rápida consulta a través de su espiritualidad, finalmente se permitió relajarse. Hecho por y para la mañana en Tokio Novelas Ligeras. Machine Translated by Google 63. Demonio. La luz del sol inundaba la pequeña habitación de la posada. Aegon se removió, bostezando largamente antes de estirar los brazos. Con una respiración profunda, recordó la espiritualidad que había dejado a su alrededor. Durante toda la noche había mantenido un campo de 5 metros, su conciencia cubriendo la habitación como una red invisible. Era algo que hacía por costumbre. Aunque tenía la capacidad de percibir el peligro, Aegon prefería la certeza. El campo de visión era su segunda guardia, lo suficientemente sensible como para despertarlo ante el más mínimo ruido o movimiento inusual. Podía estar dormido, pero una parte de él siempre estaba atenta. El inconveniente se hacía presente cada mañana. A medida que la espiritualidad volvía a fluir en su mente, un dolor sordo le recorría la cabeza, la fatiga familiar. Aegon se presionó las sienes brevemente. Mantener activo ese campo de percepción durante la noche siempre lo dejaba algo agotado, pero era un precio que valía la pena pagar. Mejor despertar con dolor de cabeza que no despertar nunca. Bueno, murmuró, bajando las piernas de la cama, es hora de prepararse. Sus ojos recorrieron la habitación, comprobando las precauciones que había tomado. La silla seguía apoyada contra la puerta, colocada de tal manera que cualquier intento de forzarla encontraría resistencia. Las ventanas, estrechas y con barrotes de hierro, habían sido inspeccionadas correctamente anoche. Su daga yacía envainada bajo la cama, y su espada apoyada contra la pared, al alcance de la mano. Mejor paranoico que muerto. Se puso de pie y se vistió rápidamente. A juzgar por el ángulo del sol, ya era de madrugada. Necesitaba atender sus necesidades, comer bien y luego ponerse en marcha si quería avanzar una buena distancia antes del anochecer. Pero antes, cerrando los ojos, buscó a través del vínculo familiar en su mente, comprobando cómo estaba Greanfire. Olivar miró fijamente los restos de su cerveza y pensó, joder, ¿por qué sigue sin estar aquí? La jarra se sentía más pesada en su mano, brindándole una sensación de consuelo y a la vez de burla. Frente a él estaba Alden, encorvado sobre la mesa con la barbilla apoyada en el puño, refunfuñando sobre la habitación, la mañana, el mundo. Llevaban esperando desde el amanecer. El plan era bastante sencillo, escuchar desde la escalera, verlo bajar, dejarlo comer, seguirlo hasta el camino y robarle la bolsa. Ayer lo habían oído con claridad, el hombre le había dicho al posadero que quería una habitación para una noche. Una noche significaba marcharse al amanecer. Machine Translated by Google. Alden soltó un leve resoplido. Parece que le estamos haciendo un favor a su señor, murmuró en voz baja. Liberen al reino de un vago de mierda. Olivar no respondió. Mantuvo el rostro inexpresivo y la mirada fija en el espacio común. La sala común ya estaba medio llena de gente. Levantó la taza y dio un sorbo. Al otro lado, la taza de Alden ya estaba vacía. Eso hizo que Alden se irritara más, lo que complicó el trabajo de Olivar. Botas sobre madera. Olivar no giró la cabeza. Deslizó el talón y pateó a Alden por debajo de la mesa. Alden contuvo una maldición, parpadeó y relajó la boca como si estuviera aburrido.
La figura bajó los últimos escalones y apareció a la vista. Era su hombre. Tomó una mesa junto a la pared y se sentó de espaldas al hogar. Comida, le dijo al posadero cuando se acercó. Pastel de carne si está fresco. Pan. Cerveza. El posadero asintió, ya en marcha. Olivar observaba distraídamente. La bolsa que llevaba el guardia en la cadera parecía modesta, sin un tintineo ostentoso, pero el hombre había pagado una moneda de oro la noche anterior por la habitación y se había llevado plata. Un tonto muestra monedas, los tontos rinden tributo a hombres como Olivar y Alden. Desde la ventanilla de la cocina salía vapor y el olor a salsa. El estómago de Alden respondió con un leve ruido. Tosió en su puño y se inclinó hacia adelante. No es fácil ver a otro hombre comer, dijo, molesto. Olivar asintió brevemente, levantó la taza por costumbre, la encontró vacía y la dejó. Lamió un poco de espuma del borde para engañar a su boca y se quedó quieto. El mozo de la posada se abrió paso entre las mesas con la bandeja al hombro. Les lanzó una mirada al pasar, la misma mueca de desprecio que les había dedicado la noche anterior. Caballeros sin un céntimo, hombres que debían 2 noches y que debían una tercera antes del mediodía. Resopló, apartó la mirada y sirvió cerveza a un ojalatero que tuvo la decencia de pagar antes de beber. Alden se rascó la mejilla y habló. El patio está muy concurrido, dijo. ¿Viste los carros? Mejor espera el camino que hay detrás del establo. Dijo Olivar. O el camino que lleva al río. Más tranquilo. Menos miradas. Pezuñas sobre pizarra, replicó Alden. No hay buen agarre. Luego el muro del establo, murmuró Olivar. Entre el montón de estiércol y la cerca. 3 pasos y desaparecido. La boca de Alden se crispó, casi en una sonrisa. Eres el mapa de la cautela, hoy. Machine translated by Google, la precaución nos mantiene a salvo. El muchacho dejó el plato del guardia con ambas manos. Un pastel partido para que saliera el vapor, un trozo de pan, un cazo con algo que pretendía ser salsa y una taza pequeña de petre. El guardia dio las gracias secamente, partió el pan, lo mojó y empezó a comer. No se detuvo a saborear la cerveza. Tampoco la vació rápidamente. Mantuvo la mirada suelta, sin fijarla. Olivar observaba el ángulo de sus hombros, la forma en que sus dedos descansaban sobre la mesa cuando no sostenían el cuchillo o el pan. No era un fanfarrón, ni un novato. Un guardia doméstico con cierta formación, acostumbrado a dormir con la ropa puesta y a levantarse para obedecer órdenes. ¿Compañeros? Preguntó Alden con un suspiro. Ninguno, dijo Olivar. ¿Un caballo? No lo vi traer ninguno. Podría estar estabulado, podría estar a pie. Da igual. Alden cambió de postura y el banco crujió. Apoyó sus grandes manos. Cuando se levante, estiraré. Tú entra primero. No, dijo Olivar. Ve tú. Eres más lento. Te adelantaré en el cobertizo de las sillas de montar. Alden dejó ver sus dientes, aunque no llegó a sonreír del todo. Siempre es un placer que me digan que soy lento. La verdad es más barata que la cerveza. Una carcajada resonó entre los hombres del río cerca del hogar al oír algún cuento. El guardia cortó el último tercio de su pastel, se lo comió entero, limpió el cuchillo en el pan y también se lo comió. Luego bebió, tomó un respiro y observó la habitación. Es precavido, pensó Olivar. Ser precavido es bueno. Los hombres precavidos no esperan que los tontos los pongan a prueba a plena luz del día. El chico se acercó a recoger el plato. ¿Te vas, señor? Preguntó con un tono excesivamente dulce. Dentro de un rato, respondió el guardia. Colocó 3 monedas de cobre sobre la mesa. La mano del muchacho se cernió como un halcón antes de tomarlas rápidamente. Les lanzó otra mirada de desdén a Olivar y Alden mientras se daba la vuelta, un destello fugaz de desdén. Vete, susurró Olivar, y Alden se apartó de la mesa con un suspiro. Se puso de pie, estirado como un hombre con dolor de espalda, se rascó la cadera y caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose allí para ajustarse la correa de la vaina. El guardia también se levantó, se ajustó el cinturón y lo siguió a paso normal. Machine translated by Google. Olivar permaneció sentado 2 instantes más. Deslizó su taza vacía hacia el borde de la mesa como si quisiera hacer creer al posadero que había dejado alguna moneda debajo. No la había. Apoyó las manos sobre la mesa, se puso de pie con elegancia y caminó hacia la puerta con el mismo paso pausado. Al salir, vio que Alden ya se dirigía hacia el establo. El guardia estaba a mitad de camino del camino de tierra apisonada, en dirección al sendero que serpenteaba entre la posada y el seto. Olivar enderezó los hombros, respiró hondo una vez y lo siguió. De repente, a mitad del patio, el guardia giró bruscamente y se alejó en otra dirección. Tanto Alden como Olivar se quedaron paralizados por la sorpresa. Su plan ya se estaba desmoronando. Olivar levantó 2 dedos en una señal sutil. Manténganse al margen, no parezcan ansiosos. El camino del hombre conducía hacia el bosque detrás de la posada, bajando hacia el río. Alden sonrió con sorna diversión, como si quisiera decir que el necio les había facilitado la tarea. Olivar sintió una punzada de sospecha, pero aún así lo siguió. El bosque era ralo, con rayos de luz tenue de la mañana que se filtraban entre las ramas. La gente solía pasar por aquí, pastores, niños, mujeres recogiendo juncos. Sin embargo, ahora el sendero estaba en silencio. El hombre caminaba delante, firme y sin prisa. Los 2 caballeros desterrados lo seguían de cerca, deslizándose de árbol en árbol, con pasos suaves sobre la tierra húmeda. Estaban casi llegando al río cuando, de repente, la figura que tenían delante desapareció. Un instante antes estaba allí, al siguiente se había escabullido tras un árbol y había desaparecido. Mierda, siseó Alden, abalanzándose hacia adelante. ¿Dónde está? Olivar frunció el ceño con fuerza, escudriñando el suelo. El barro debería haberle marcado el camino. Pero no había huellas, ni pisadas, nada que seguir. Sintió un escalofrío. Aplausos. Aplausos. El sonido provenía de detrás de ellos. Ambos hombres se giraron para ver al guardia de pie a unos pasos de distancia, con las manos juntas, sonriendo como si estuviera presenciando una obra de teatro bien representada. Así que, dijo el hombre con voz tranquila y divertida, 2 caballeros desterrados, rebajados hasta el punto de robar a los viajeros. ¡Qué lástima! Alden soltó una carcajada, intentando disimular su inquietud. Le dio una palmada en el hombro a Olivar. Te lo dije, no lo perdimos.
Dio un paso al frente, sacando su cuchillo, con una sonrisa cruel torcida en los labios. Chico, considera hoy tu día de mala suerte. No debiste haber llevado tanto dinero. Cuidado, murmuró Olivar, desenvainando su espada y siguiéndole medio paso atrás. Machine Translated by Google, pero la inquietud de Olivar no hizo más que aumentar. El hombre parecía bastante normal, cabello castaño, un rostro curtido y atractivo, pero algo en él no cuadraba. El presentimiento lo había acompañado desde el momento en que lo siguieron entre los árboles. Intentó apartarlo, pero la idea lo atormentaba. Alden acortó la distancia, a menos de 10 pasos ya. El guardia aún no había desenfundado. En cambio, levantó la mano derecha y sonrió con sorna. Me temo que la pelea tendrá que esperar, dijo con ligereza. Primero, siente el dolor. Chasqueó los dedos. La agonía estalló en los cráneos de ambos hombres. Olivar se tambaleó, agarrándose la cabeza, con la vista borrosa. Los recuerdos se mezclaron, los pensamientos se volvieron confusos. Alden cayó de rodillas, gruñendo incoherentemente. Jadeó Olivar, las palabras entrecortadas. Mierda, Alden gimió, escupiendo mientras su cuerpo convulsionaba. El hombre solo sonrió. Demasiado. Chasqueó los dedos de nuevo. El dolor disminuyó, dejando a ambos hombres tendidos en el suelo, jadeando como si se estuvieran ahogando. El miedo les abrió los ojos de par en par. El miedo de Alden se transformó en furia. Se incorporó a la fuerza y rugió. ¡Maldito cabrón! Pero antes de que pudiera abalanzarse sobre él, el hombre volvió a reaccionar violentamente. Alden se desplomó, gritando y arañándose la cabeza con un sonido crudo y animal. ¡Alto! ¡Maldita sea, alto! Gritó Olivar. Su espada se le resbaló de las manos y las rodillas le flaquearon. Todo su cuerpo temblaba. Se había reído de los cuentos de fantasmas toda su vida, se había burlado de las brujas y los espíritus, llamándolos historias para niños. Ahora veía cómo uno se desarrollaba ante sus ojos. Cruel y real. El hombre ladeó la cabeza, con una sonrisa tranquila, casi amable. Levantó la mano por última vez y chasqueó los dedos. Los gritos de Alden se convirtieron en gemidos entrecortados, y luego en silencio. Yacía temblando, con el pecho agitado. Olivar se quedó mirando, con el horror reflejado en su rostro. El hombre se acercó, mirándolo fijamente. Ahora, dijo en voz baja y amable, comencemos con las presentaciones. Olivar resopló, su pecho subía y bajaba en ráfagas irregulares. Su corazón latía como un tambor de guerra. Frente a él, Alden yacía en el suelo, pálido, con los ojos muy abiertos y desorbitados. Machine Translated by Google, el hombre, el hechicero, no, el demonio, se cernía sobre ellos, sonriendo con tranquila crueldad, como si aquello no fuera más que un juego ocioso. Olivar apartó la mirada de la sonrisa y forzó las palabras a través de su garganta quebrada. Olivar Kren. Tragó saliva con dificultad, su voz quebrándose. Señaló con un dedo tembloroso a su compañero. Y él, Alden Toller. Nosotros somos caballeros desterrados, nosotros solo quería moneda. Ya no le importaban el orgullo ni las apariencias. No sabía qué le esperaba, demonio, el hechicero solo que debía aferrarse a la vida y escapar. El demonio ladeó la cabeza, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Probando, terminó con suavidad, como si saboreara la palabra. Ambos hombres asintieron frenéticamente, con la vergüenza y el terror reflejados en sus rostros. ¿Eso es todo?, preguntó el demonio, alzando las cejas con fingida perplejidad. Sí, dijo Olivar con voz ronca. Sí, eso es todo. La sonrisa reapareció, ahora más aguda. Lentamente, ante sus ojos, la tosca vestimenta del guardia, desgastada por el viaje, brilló, desvaneciéndose como humo hasta desaparecer. En su lugar, apareció una túnica negra de fina confección. Las manos de Olivar temblaban mientras contemplaba la hechicería. Sintió náuseas y la bilis le quemaba la garganta. Entonces, con un movimiento rápido de muñeca, el demonio arrojó 4 monedas de oro al suelo. 2 cayeron frente a Olivar, 2 frente a Alden. Brillaban bajo la tenue luz del sol. Aquí, dijo el demonio con ligereza. Los caballeros desterrados se miraron unos a otros, buscando desesperadamente sentido, consuelo. No vino nadie. Recógelo, ordenó el demonio. No alzó la voz, pero la orden le escaló hondo. Olivar agarró las monedas de inmediato, con las manos temblando tanto que casi se le caen. Alden lo siguió, sus gruesos dedos torpes intentando obedecer. Bien, murmuró el demonio, con una sonrisa cada vez más profunda. Ahora que has tomado mi moneda, has formalizado una transacción conmigo. Olivar se quedó paralizado, aferrándose al oro como si le quemara la piel. Contuvo la respiración. ¿Qué? Ambos iréis al norte, continuó el demonio, tranquilo como siempre. Me esperaréis en Puerto Blanco. Iré a buscaros. Machine Translated by Google, un fugaz alivio se reflejó en los rostros de Olivar y Alden. Sus hombros se encogieron, con la vana esperanza de que se habían salvado. Pero entonces la sonrisa del demonio se agudizó, volviéndose más cruel. Ah, sí, una cosa más. Un dolor agudo y repentino les desgarró el pecho. Ambos hombres gritaron, agarrándose a sí mismos como si les hubieran clavado cuchillos en el corazón. Estás maldito, dijo el demonio, observándolos retorcerse. Su tono era agradable, casi divertido. Desafíame, y la maldición terminará lo que empezó. Una risita escapó de sus labios. El rostro de Olivar palideció. El sudor le empapaba la espalda. Alden jadeó como quien se ahoga, su furia anterior se desvaneció por completo ante la desesperación. Ambos se miraron con ojos vacíos y solo vieron reflejado su propio horror. Atesora esas monedas de oro, dijo el demonio al pasar junto a ellos. Te han costado muy caro. Y con eso, se dio la vuelta. Su figura se desdibujó en los bordes, su túnica negra se fue desvaneciendo en la luz hasta que, con un destello, desapareció. El bosque volvió a quedar en silencio. Solo se oía el susurro de las hojas y la respiración agitada de 2 hombres destrozados. Machine Translated by Google 64. Misericordia. Aegon caminó hacia el río, riendo entre dientes. El bosque estaba silencioso, salvo por el susurro de las ramas con la brisa y el crujido constante de las ramitas bajo sus botas. Hacía rato que había notado a los 2 caballeros desde que llegó a la posada. Aunque desconocía su propósito, ni por qué lo habían elegido como presa, se había mantenido alerta desde el principio.
Lo habían seguido con ojos hambrientos, la clase de mirada que solo los hombres desesperados dirigen. En cierto modo, su presencia le recordaba la importancia de la vigilancia al viajar. Indirectamente, lo habían obligado a extremar las precauciones. De ahí las medidas que tomaba al dormir. Una silla apoyada contra la puerta, su campo espiritual extendido por la habitación, su daga y su espada al alcance de la mano. Tales precauciones nunca eran en vano. Cuando los encontró de nuevo aquella mañana en el vestíbulo, Aegon supo que atacarían pronto. 2 contra 1, su confianza probablemente provenía de esa ventaja. Había leído sus intenciones con la misma facilidad con que se lee la letra de un niño. Pero Aegon no era su presa. Así pues, sin perderlos de vista, comió con calma y luego se marchó. Se adentró deliberadamente en el bosque en lugar de seguir el camino, frustrando su plan antes de que comenzara. Sus rostros reflejaron sorpresa ante aquel giro repentino, aunque lo siguieron de todos modos. El resto fue sencillo. Había usado el hechizo, disfraz espejo, para desaparecer repentinamente y realizar el teatro ilusorio, desvaneciéndose de su vista y reapareciendo detrás de ellos como un fantasma. Luego usó su creación más reciente, hechizo, hemostasía. Con él, los derribó fácilmente y ató la maldición que los haría obedecerle. El hechizo hemostasía era un modelo de 3 runas y el último en ocupar por completo su espacio mental. Aunque no curaba realmente, como su nombre indicaba, podía detener el sangrado induciendo la coagulación en las heridas. Un hombre con una herida profunda podía salvarse de morir desangrado. Un soldado en el campo de batalla podía sobrevivir el tiempo suficiente para recibir tratamiento. En definitiva, era un hechizo noble. Y sin embargo, Aegon había descubierto un uso más oscuro. De su vida anterior, recordó a un colega que se vio obligado a dejar el trabajo después de que un médico le descubriera un coágulo de sangre en el cerebro. El hombre sufrió dolores de cabeza insoportables y desmayos hasta quedar prácticamente arruinado. El recuerdo se le quedó grabado a Aegon como una espina. Ahora, con este nuevo hechizo, aplicó el mismo principio. Contra los 2 caballeros desterrados, creó coágulos de sangre en sus cerebros, dejándolos aturdidos por un dolor repentino y desorientados. Sus gritos en el bosque aún resonaban en sus oídos. Cuando una sola dosis no fue suficiente, la repitió. La agonía los había llevado a Machine Translated by Google, sus rodillas, temblorosas y claras. Finalmente, les había introducido coágulos en el corazón, golpeando la esencia misma de su vida, y convenciéndolos de que habían sido malditos. Él no los había matado. Aegon se aseguró de disolver esos coágulos letales antes de que pudieran causar la muerte. Lo último que quería era acabar con ellos allí. Aún así, no los dejaría completamente libres. No, dejó pequeños fragmentos en sus vasos periféricos, diminutas semillas mortales flotando en su sangre. En semanas o meses, esos fragmentos se introducirían en arterias vitales. Cuando eso sucediera, sufrirían paros cardíacos repentinos, fatales y definitivos. A menos que él mismo hubiera eliminado la maldición. Así, el vínculo se completó. Para ellos, ya no era mera intimidación. Verían la verdad en carne propia. Un día, uno de ellos se desplomaría, jadeando, y el otro lo observaría impotente, dándose cuenta de que la maldición era real. La desesperación lo seguiría, y luego la muerte. A menos que le obedecieran. Como si pudieran salir ilesos, después de intentar matarme, murmuró Aegon con frialdad mientras se acercaba a la orilla del río. Su reflejo le devolvía la mirada desde el agua, su cabello plateado y dorado y sus ojos violetas brillaban tenuemente entre las ondas. En cuanto a por qué les había dado monedas de oro, la razón era simple. Quería forjar su propio poder. Este viaje no se trataba solo de llegar a Invernalia, se trataba de sentar las bases de algo más. Una fuerza secreta rudimentaria, unida no por juramentos ni coronas, sino por algo más fuerte, el miedo y la lealtad hacia él únicamente. No tenía ni el tiempo ni la energía para reclutar, entrenar y disciplinar a los hombres como lo hacían los señores feudales. Tampoco quería una organización que pudiera vincularse con el príncipe Aegon Targaryen. Lo que necesitaba era una organización clandestina, leal sin reservas, prescindible cuando fuera necesario. La maldición era el instrumento perfecto. Los 2 caballeros fueron los primeros ladrillos de esa base. Aegon ya había traído consigo la mitad del oro que había ahorrado al vender las dagas valirias a Rhaenys. Solo eso bastaba para constituir la base financiera inicial de su organización secreta. El oro compraba a hombres codiciosos. El oro compraba silencio. La maldición infundía miedo, y el miedo los mantendría cautivos. Había decidido que su nueva organización operaría bajo un nombre y una identidad diferentes, sin ningún vínculo con el príncipe Aegon ni con la casa Targaryen. Sus miembros provendrían de entre los marginados de la sociedad, caballeros desterrados, mercenarios sin amo, ladrones, asesinos y vagabundos desesperados. Lo peor de la humanidad. La mayoría ya había cometido crímenes que los condenaban, así que podría someterlos fácilmente. No les quedaba más remedio que servir o morir. No sentiría culpa alguna al deshacerse de tales hombres si le fallaban. Machine Translated by Google, la estructura, reflexionó, se asemejaría a la Guardia de la Noche a su manera retorcida, una hermandad despojada de sus antiguos lazos, unida por la necesidad. Pero a diferencia de la Guardia, no estarían al servicio del reino. Le servirían a él, y solo a él. Reclutar a Olivarial Alden había sido una decisión impulsiva. El destino los había puesto en su camino. 2 necios lo suficientemente ambiciosos como para seguirlo y lo suficientemente desesperados como para aceptar cualquier atadura con tal de sobrevivir. ¿Por qué desaprovechar semejante oportunidad? Mientras pensaba, revisó la última incorporación a su árbol de clases. Clase. Manipulador, nivel 2, requisitos previos. IN 14, 0, satisfecho, ha utilizado un lenguaje estructurado o la repetición para influir en el comportamiento sin órdenes directas, satisfecho, ha logrado una meta personal guiando las acciones de otros sin declarar abiertamente dicha meta, satisfecho nivel 3, 000/4500 rasgo.
Enfoque conversacional, 20% de efectividad en la estructuración del discurso para dirigir la atención hacia los temas deseados, 20% de capacidad para formular sugerencias de manera que parezcan naturales o motivadas por la propia iniciativa para el oyente. Rasgo. Anclaje psicológico, 20% de dominio en el refuerzo de ideas mediante repetición, pausas o señales simbólicas, 20% de retención de influencia a largo plazo en interacciones repetidas, mediante la creación de patrones sutiles que el oyente recuerda posteriormente. Esta clase se creó tras el fallido intento de Caballero de Sangre de Hierro, y Aegon había sido mucho más cauteloso al definirla. Esta vez, la creación fue un éxito inmediato. Los requisitos previos ya estaban establecidos. Después de todo, en esta nueva vida había manipulado a la gente con bastante frecuencia. Estudió esas características una vez y recordó con qué facilidad había dirigido a Oliver y Alden. Bien, pensó Aegon, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Machine Translated by Google ya había elevado la clase al nivel 3 y planeaba subirla aún más, al menos al nivel 7, para cuando llegara a Invernalia. Con su conocimiento y habilidades sutiles, podría dar forma inicial a su organización secreta. Sus palabras, por sí solas, se convertirían en herramientas más afiladas que cualquier espada. Pero para el objetivo mayor, una verdadera red de hombres, una fuerza duradera, el nivel 2 nunca sería suficiente. Necesitaría algo más poderoso, una clase de nivel superior, una que se erigiera como el núcleo de esta ambición. Despacio y con calma, murmuró, por ahora, concéntrate en la corriente. Alzó la vista hacia el sol. Su luz cegadora ya ascendía hacia su punto más alto. Maldita sea, ya casi es mediodía. Maldijo en voz baja. Aceleró el paso. Los árboles se fueron dispersando y pronto Greanfire apareció a la vista. Estaba despierta y esperando, su enorme cuerpo extendido sobre la hierba. Al verlo, emitió un saludo grave y gutural. Aegon se acercó, una leve sonrisa suavizando su rostro severo. Le acarició el cuello, rozando con los dedos sus cálidas escamas. «Comiste bien, ¿verdad?», murmuró. Los ojos de Greanfire se entrecerraron con satisfacción, y su pecho se elevó con una profunda respiración. Estaba contenta. Tras examinarla y acariciarle las escamas con cariño, Aegon montó. Las correas de la silla se ajustaron y se balanceó a horcajadas sobre ella. «Bueno, entonces», dijo en voz alta, «es hora de continuar nuestro viaje». Greanfire respondió con otro rugido retumbante. Con un gran salto, sus poderosas garras arañaron la tierra mientras se elevaba. Sus alas se extendieron ampliamente, y la corriente descendente dispersó hojas y polvo en una violenta tormenta. «Izquierda, Greanfire», ordenó Aegon en silencio a través de su vínculo. Ella gritó con gracia, inclinando las alas mientras giraban hacia el norte. Abajo, el camino real se extendía como una pálida cicatriz a través del paisaje. Lo seguirían hacia el norte una vez más. Y pronto, volvieron a pasar por la posada de las dos coronas. La gente de abajo gritaba y señalaba, su mañana destrozada por la sombra de un dragón. Era la segunda vez en 2 días que Greanfire cruzaba sus cielos. La historia pronto iría cobrando fuerza. Al anochecer, la sala común estaría llena de voces que contaban cómo un gran dragón azul había sobrevolado la posada 2 veces, proyectando su inmensa sombra sobre el cruce de caminos. Aegon, escuchando el batir de las alas de Greanfire y sintiendo la ráfaga de viento en su rostro, esbozó una leve sonrisa. Su próximo destino. Los gemelos, sede de la casa Frey. Casco antiguo. Machine Translated by Google. La luz de la mañana se filtraba oblicuamente por los altos ventanales del septo estrellado. En uno de los claustros, una hilera de jergones se alineaba contra las paredes, cada uno ocupado por pequeños cuerpos envueltos en finas mantas. El aire olía a vinagre y hierbas hervidas, un aroma tan fuerte que picaba la nariz. Las toses de los niños resonaban débilmente, mezcladas con las silenciosas oraciones de las monjas que iban de cama en cama. Sekta Maegelle se inclinó junto a un niño de no más de 8 años. Su rostro estaba medio oculto bajo una capucha, pero aún se podía ver su piel, cubierta de las duras escamas grises que daban nombre a la enfermedad. La carne alrededor de sus labios se agrietó cuando intentó hablar. «Agua», susurró con voz ronca. Maegelle mojó un paño en un recipiente y lo acercó suavemente a su boca. «Solo un poquito», susurró. El niño succionó con avidez, con los ojos entrecerrados, hasta que ella retiró el paño. Sus dedos se crisparon débilmente contra la áspera manta. Frente a él, otra niña, de apenas 6 años, se retorcía inquieta. Su brazo derecho se había vuelto rígido e inútil. Las escamas brillaban opacas a la luz de la mañana, ascendiendo hacia su hombro. Lloraba en silencio, apoyando la cabeza en el hueco del otro brazo. Maegelle se levantó con pasos silenciosos y se arrodilló junto a ella. «Shh, pequeña». Le apartó el cabello de la frente con cuidado, evitando tocar la piel pálida. «¿Te duele?». La chica asintió sin levantar la vista. «Entonces, probemos de nuevo con el ungüento», dijo Maegelle, tomando un pequeño recipiente y untando una fina capa de la pasta maloliente sobre un trozo de tela. La niña gimió al contacto con su piel, pero no se apartó. Maegelle murmuró una oración en voz baja. «Madre celestial, ten misericordia de los que sufren». Al fondo del pasillo, se acercó otra septa, de mayor edad, con el velo bien ajustado sobre su rostro curtido. Llevaba una bandeja con vendas nuevas y la colocó sobre la mesa que la separaba. Sus ojos se detuvieron en los niños antes de que ella suspirara profundamente. «Cada temporada son menos», dijo en voz baja. «Las donaciones de los señores de Reach han vuelto a disminuir. Envían plata a sus cacerías y torneos, pero aquí nos llega muy poco». Maegelle la miró, y luego volvió a mirar a la niña que acunaba en sus brazos. El llanto de la pequeña había cesado, el cansancio la había vuelto a vencer. «La enfermedad sigue propagándose», dijo Maegelle. «Y sin embargo, la ayuda disminuye». La hermana mayor se encogió de hombros con cansancio. «Sí. La nobleza solo se acuerda de nosotros cuando uno de los suyos enferma. Siempre es así». Los labios de Maegelle se apretaron. Miró a su alrededor, al chico cuya boca se agrietó por la sed, a la chica con el brazo demacrado, a los otros 3 que dormían intranquilamente. Machine Translated by Google bajó sus ásperas mantas. El septo era grandioso, pero dentro de estas cámaras la grandeza se desvanecía en sombras y silencio. Se levantó, doblando la manta de la niña hasta la barbilla. «Se merecen más», dijo en voz baja. La anciana secta la miró fijamente. «¿Y qué quieres que hagamos, niña?».
La crueldad del mundo no está en nuestras manos cambiarla. Los ojos violetas de Maegelle se encontraron con los de ella. Tal vez no. Pero puedo escribir. El anciano frunció levemente el ceño. ¿A quién? Maegelle se volvió hacia la estrecha ventana. Más allá de las murallas de la ciudad, oía débilmente los graznidos de las gaviotas que venían del puerto. A mi padre, dijo por fin. El rey siempre se ha preocupado por el reino. Si supiera lo mal que están atendidos estos niños, haría algo. La hermana mayor emitió un leve murmullo de duda, pero no protestó. En cambio, recogió la bandeja y se dirigió a la siguiente cama. Maegelle se quedó inmóvil, con la mirada fija en los niños. Uno de ellos gimió de dolor, rascándose las escamas endurecidas de la mejilla hasta que la sangre brotó bajo las crestas grises. Se apresuró a acercarse y le sujetó la muñeca con delicadeza. No, susurró, atándole la mano con una tira de lino para que no se hiciera más daño. Sus ojos, brillantes por la fiebre, la miraron. ¿Desaparecerá? Preguntó con voz débil y esperanzada. Maegelle dudó apenas un instante antes de apartarle el cabello de la frente. Descansa ahora, dijo con dulzura. Haremos lo que podamos. El chico se recostó, reconfortado más por su presencia que por sus palabras. Cuando por fin los niños se durmieron, salió de la habitación y caminó por el largo y fresco pasillo hacia su celda. Sobre su estrecho escritorio, sacó pergamino, tinta y pluma. Mojando la punta, comenzó a escribir con mano firme. A mi venerable padre, Jaehaerys, rey de los Ándalos, los Rohirrim y los primeros hombres, ruego que esta carta te encuentre con buena salud, pues a mí me deja con tristeza. Como sabes, en el secto estrellado de Antigua, muchos niños sufren la plaga de las Oriaeris. Sus llantos llenan los pasillos, pero nuestras arcas se vacían. Este año recibimos menos donaciones de los señores del dominio, aunque la necesidad es mayor que nunca. Las sectas de aquí hacemos todo lo posible con lo poco que recibimos, pero la enfermedad se propaga y la misericordia por sí sola no basta sin ayuda. Les ruego que envíen el apoyo que la corona pueda brindar. Estos niños son súbditos del reino tanto como cualquier hijo de un señor, y sin embargo, se desvanecen ante nuestros ojos por falta de caridad. Si les place, que el reino recuerde que incluso los más humildes merecen el cuidado de su rey. Machine translated by Goorle tu fiel hija, a la luz de los 7, secta Maegelle dejó la pluma a un lado, las palabras brillaban con fuerza bajo la tenue luz. Dobló el pergamino con cuidado, lo selló con una gota de cera y estampó el sigilo del secto. Luego se recostó, con los ojos pesados por el cansancio, y volvió a pensar en los rostros de los niños. Los labios agrietados, los brazos demacrados, las preguntas susurradas que no podía responder. Machine translated by Goorle 65. Hostelería. El viento frío y penetrante de la mañana rozaba el rostro de Aegon. La escarcha se aferraba a los bordes de sus guantes. Se había cubierto la cara, pues el aire era tan frío que le helaba los pulmones con cada respiración. Bajo él, las grandes alas de Reanfle batían con ritmo constante, recortándose contra el cielo pálido. Más abajo, el río Windfork se desplegaba como una cinta de acero serpenteante, su superficie brillando tenuemente a la luz del amanecer. Bosques dispersos y llanuras onduladas se extendían a ambos lados, y la tierra perdía poco a poco la suavidad del sur. Cansado, quiero descansar. La voz de Reanfire resonó en su mente, seguida de un gruñido bajo y frustrado que provocó un escalofrío en el aire. Pronto, Reanfire, murmuró Aegon, inclinándose hacia adelante para darle una palmadita en la espalda. Pronto descansaremos. Habían pasado casi 2 días completos desde que dejaron la posada de 2 coronas. El camino real quedaba ahora muy atrás, perdido bajo kilómetros de naturaleza salvaje. Él había seguido fielmente la bifurcación del tridente hacia el norte, dejando que el orca verde guiara su camino. Con cada legua que pasaba, el aire se volvía más frío y el cielo más solitario. Los pueblos escaseaban, solo algunas granjas dispersas rompían la monotonía de las interminables extensiones de colinas y bosques. Aegon entrecerró los ojos, apretándolos contra el viento. En el horizonte, unas siluetas tenues comenzaban a perfilarse donde el río serpenteaba. 2 torres, no, 2 castillos, se reflejaban el uno en el otro a ambos lados del brazo verde. Ja. Reanfire. Dijo, incorporándose, hemos llegado a nuestro destino. Las alas de Reanfire se extendieron ligeramente, un rugido gutural resonó en el cielo. Ella también los había visto. Su rugido, mitad alivio, mitad impaciencia, resonó por el valle. Parece que de verdad estabas cansado, dijo Aegon con una sonrisa culpable. El paisaje se hizo más nítido a medida que descendían. 2 majestuosas fortalezas se alzaban como centinelas sobre el río, idénticas en cada línea y piedra. Cada una estaba rodeada por profundos fosos, cuyas aguas eran oscuras y tranquilas. Las murallas se elevaban imponentes, y sus estandartes ondeaban al viento matutino. Entre ellos se extendía un puente de roca gris lisa, que se arqueaba con gracia sobre el agua lo suficientemente ancho como para que pasaran 2 carros uno al lado del otro. En su centro se alzaba una torre fortificada construida directamente en el puente, que dominaba el cruce como un ojo vigilante. Las campanas comenzaron a sonar. Desde las murallas se oían gritos, los guardias apuntaban al cielo, algunos apresurándose a sujetar arcos que temblaban en sus manos inseguras. La luz del sol se abrió paso entre las nubes justo cuando Reanfire sobrevolaba el lugar, proyectando su inmensa sombra sobre los castillos gemelos. Tranquila, susurró Aegon, guiándola en un lento descenso hacia una pequeña elevación al norte de la torre occidental. Machine translated by Goorle. Sus garras golpearon la tierra con un fuerte estruendo, levantando polvo y hierba suelta. El vapor se elevaba de sus fosas nasales en densas nubes. Aegon permaneció sentado, escuchando el alboroto dentro de las murallas. Sonaron las trompetas y pronto las puertas se abrieron con un crujido. Una tropa de jinetes salió, con estandartes azul pálido y plateado ondeando sobre sus cabezas mientras galopaban vacilantemente hacia el dragón. Sus caballos se resistieron mucho antes de llegar a él, resoplaban, pateaban y se negaban a acercarse. Los ojos de Reanfire siguieron su aproximación. Aegon esbozó una leve sonrisa y alzó una mano, indicándoles que se detuvieran. El caballero líder, un hombre con cota de malla y nariz alargada, desmontó y dio un paso vacilante hacia adelante. Su armadura tintineó suavemente, el único sonido aparte de la profunda respiración de Reanfire. Por un instante, el hombre se quedó mirando fijamente.
La luz de la mañana iluminaba el cabello de Aegon mientras el viento lo revolvía, mechones de un pálido color plateado dorado brillando bajo la luz del sol. Todos los niños del reino conocían ese color. Además, montar un dragón no dejaba lugar a dudas. Los ojos de Aegon, claros y lilas, se encontraron con los del caballero. El caballero hizo una reverencia inmediatamente. «Mi señor», exclamó, con la voz quebrada pero sincera. «Bienvenido, bienvenido a la casa Frey». Aegon lo miró con una sonrisa. Detrás de él, Leanfire se movió, mostrando hileras de dientes blancos, una visión intimidante. El caballero retrocedió un paso, temblando. «Un placer conocerte», dijo Aegon en voz alta, y su tono resonó en el aire frío. «Dile a tu señor que el príncipe Aegon Targaryen ha venido a visitar el cruce». Serena bajó rápidamente la escalera de caracol, apoyando la mano en el muro de piedra para mantener el equilibrio mientras su esposo la seguía a su paso. El frío de la mañana aún se sentía en el interior de la fortaleza. Forrest Frey, señor del cruce, seguía forcejeando con los botones de su túnica, y Serena le dirigió una mirada severa. «Abróchalo bien», susurró. Su doncella se apresuró a seguirla, sujetando el dobladillo del vestido de Serena para que no rozara los escalones. «¿Está recto mi vestido?», preguntó Serena, mirando los pliegues de la seda azul pálido. «Sí, mi señora», dijo la criada en voz baja, aunque sus manos seguían moviéndose rápidamente para ajustar la caída de la tela y alisar el broche de su cintura. Serena volvió a mirar a su marido, bajando la voz. «¿Por qué crees que el príncipe piromante ha aparecido tan de repente? Sin decir nada. Debe haber algún motivo». «Lo sabremos cuando lo conozcamos», respondió Forrest con un tono sereno pero cauteloso. Machine Translated by Goorle llegaron a las pesadas puertas del salón, donde los guardias los esperaban. Ante un gesto de su señor, las bisagras de hierro crujieron y se abrieron. «El señor y la señora Frey del cruce», anunció el guardia. En el interior, una figura solitaria los esperaba. Un joven, ataviado con una armadura ligera negra y azul, se mantenía erguido, con porte regio. Su cabello plateado dorado reflejaba la luz del sol que entraba por las ventanas, sus ojos color lila se volvieron hacia ellos al entrar. «Guapo», pensó Serena, con un destello de curiosidad iluminando su rostro. «Mi príncipe», dijo Forrest, haciendo una profunda reverencia. Serena imitó su gesto con gracia. «Señor y señora Frey», dijo el muchacho cortésmente. «Espero que mi repentina visita no les haya molestado». «No, en absoluto, mi príncipe», respondió Forrest rápidamente, enderezándose con una sonrisa cortés. «Es un honor recibirle». Serena añadió una cálida sonrisa. «El príncipe es bienvenido en cualquier momento. La casa de Frey siempre abrirá sus puertas a la casa Targaryen». El príncipe rió suavemente. «Es usted muy amable. Para ser honesto, me dirijo al norte y pensé en visitar el famoso cruce una vez antes de partir». Los labios de Forrest se curvaron en una sonrisa. «Entonces nuestra reputación nos ha servido bien, al ganarnos el favor de un visitante real». Girándose ligeramente, hizo un gesto a los guardias. «Asegúrense de que se prepare un festín, digno de la sangre de dragones». Los ojos de Serena se detuvieron en el joven un instante más mientras los guardias se apresuraban a obedecer. Dio un paso al frente, con un tono ligero pero sereno. «Nos aseguraremos de que la hospitalidad de la casa Frey le sea mostrada en toda su plenitud, mi príncipe». El festín consistió en pescado fresco del Windfork y bandejas de aves asadas, acompañadas de frutas silvestres y verduras locales. Junto a Lord Frey y su esposa, se encontraban sentados un puñado de caballeros y parientes cercanos, todos reunidos alrededor de la larga mesa de roble. El aroma a pan recién horneado y vino impregnaba el salón. Forrest Frey apuró su copa de vino, con sus pálidos ojos fijos en Aegon. «El norte», dijo, dejando la taza sobre la mesa, «es un camino largo, mi príncipe. Pocos viajeros lo recorren en primavera, cuando la nieve aún no se ha derretido. ¿Puedo preguntar si su gracia, tu abuelo, sabe de tu viaje?» Aegon sonrió levemente. «Sí, claro que sí. Fue el propio rey quien me sugirió que descansara un día en los gemelos». Machine Translated by Goorle. Forrest y su esposa intercambiaron una mirada, con una leve sorpresa reflejada en ambos. Luego, sonrieron con renovada calidez. Aegon continuó comiendo, fingiendo no percatarse de su silencioso intercambio, aunque sus ojos se detuvieron en ellos bajo su expresión serena. «Mi príncipe, si me lo permite», preguntó Serena con voz baja y cortés. «Por favor», dijo Aegon, haciendo un gesto con la mano. ¿Por qué viaja el príncipe hacia el norte?» «Oh», respondió con naturalidad, «es porque me sentía un poco encerrado en Roca Dragón. Además, siempre he querido ver el muro». Forrest soltó una risita mientras removía el vino en su copa. «El muro, ni siquiera yo lo he visto. Solo he oído historias, vientos gélidos, hielo infinito, una visión a la vez terrible y grandiosa». A partir de entonces, la conversación fluyó con naturalidad. El tono de Lady Serena se mantuvo cortés, aunque Aegon percibió la sutil aspereza que se escondía tras sus preguntas. Ella indagó con delicadeza, buscando indicios del propósito de su repentina visita, pero él, en cada ocasión, eludió sus preguntas con palabras evasivas, medias verdades y fingida ignorancia. Forrest, siempre precavido, intervenía cuando la curiosidad de su esposa se excedía, manteniendo una apariencia de cortesía en la mesa. Así continuó el juego, un cuidadoso intercambio de palabras y miradas hasta que se sirvió la última copa de vino y el festín llegó a su fin. «Rara vez vemos jinetes de dragones tan tierra adentro», dijo Serena mientras los sirvientes recogían los platos. Su tono era amable, casi de admiración. «Creo que la gente del pueblo que vive a orillas del río hablará de esto durante años». La sonrisa de Aegon se acentuó. «Entonces, ruego que sus relatos sean amables, mi señora». Forrest se levantó, alisándose la túnica. «Ven, mi príncipe. Te haré un recorrido por los gemelos antes de que termine el día». «Me gustaría mucho», respondió Aegon, poniéndose de pie también. «Ah, una cosa más. ¿Podría Lord Frey enviarle algunas reses a mi dragón para que las alimente? Se pone inquieta cuando tiene hambre». «Por supuesto, mi príncipe», dijo Serena, inclinando la cabeza con gracia. «Aunque, si me permites la osadía, me gustaría ver Leanfire más de cerca». Aegon sonrió levemente. «Lo harás». Más tarde, Aegon se retiró a la habitación preparada para él, alegando cansancio.
Había planeado quedarse solo esa noche y partir al día siguiente, pero Lord y Lady Frey le insistieron en que se quedara unos días más. Finalmente, cedió y accedió a pasar una noche adicional. Machine Translated by Google. La habitación era cómoda, mejor amueblada de lo que esperaba, con una chimenea adecuada, vigas talladas y una ventana que daba al meandro del río, al oeste. Los Frey habían sido generosos, asignándole un pequeño séquito de guardias y doncellas para atender sus necesidades. Aquella noche cenó solo en su habitación. Cuando el último de los sirvientes se retiró, dejando los platos recogidos y las velas casi apagadas, Aegon se acercó a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, proyectando su tenue luz sobre el Windhoek. Desde arriba, las dos torres se reflejaban en el agua, y sus estandartes ondeaban levemente al viento. Abajo, en el patio, los guardias cambiaban de puesto y las antorchas se encendían una a una. Mientras Aegon se preparaba para terminar el día y descansar, alguien llamó repentinamente a su puerta. Se apartó de la ventana, frunciendo ligeramente el ceño ante la interrupción. Adelante, dijo, pero volvieron a llamar a la puerta, esta vez con menos intensidad. Cruzando la habitación, descorrió el pestillo de la puerta y la abrió. Ante él estaba Kyla Frey, la sobrina de Lord Frey. Ella se sonrojó al cruzar sus miradas, apartándola casi de inmediato. Una hermosa melena roja caía suelta sobre un hombro, brillando a la luz de las velas. Llevaba un fino vestido de seda verde que se ceñía a su figura, realzando su piel blanca como la nieve y sus ojos color esmeralda. El escote, más bajo de lo que exigía la modestia, enmarcaba su pecho con la suficiente firmeza como para crear suaves y voluptuosas curvas y un tentador hueco entre ellas. Aegon la observó en silencio por un momento, sin palabras ante su repentina aparición. La recordaba bien del banquete de aquella mañana. Lord Frey había alardeado de su belleza un poco más que de la de los demás al presentar a sus parientes, y ella se había sentado junto a un joven caballero su prometido, aunque Aegon ya había olvidado su nombre. El orgullo del caballero era evidente, su rostro resplandecía de satisfacción mientras los demás lo molestaban con cariño y las risas resonaban en la mesa. Aegon lo recordó ahora con una leve diversión. Así que era eso, pensó con ironía. Con razón los Frey estaban tan ansiosos por exhibirla ante mí. Ahora le resultaba evidente que la vestimenta de la chica no había sido elegida al azar. Debajo de toda su cortesía y modales refinados, Aegon pudo ver claramente sus intenciones. Los Frey, siempre ambiciosos, buscaban entrelazar su linaje con el de los señores dragón. ¿Y qué mejor objetivo que un joven príncipe? Antes de que pudiera hablar, Lady Kyla bajó la mirada y susurró, con la voz temblorosa como una cuerda tensa. Mi príncipe, balbuceó, yo quería saber si se sentía cómodo. Si la habitación era de su agrado. Sus mejillas se sonrojaron aún más mientras continuaba. Los Frey se enorgullecen de su hospitalidad. Hizo una pausa, reuniendo valor. Pero yo deseaba extenderla personalmente, mi Machine Translated by Google. Príncipe, si necesita algo más. Luego, en voz baja y tímida, como un susurro íntimo, si me permitiera calentar su cama. Machine Translated by Google 66. ¿Negar? La puerta se cerró con un clic, un sonido tan definitivo como el de una tumba sellándose. Kyla se quedó paralizada en el centro de la cámara del príncipe, olvidando sus palabras ensayadas en el abismo de su silencio. Se había preparado para un manoseo lascivo, un balbuceo de borracho, ese tipo de insinuación torpe que sabía esquivar con una mueca. No se había preparado para esta quietud silenciosa e inquietante. El príncipe simplemente la miró, sus ojos la traspasando la fina seda verde, traspasando su cuerpo sereno, y directamente al tembloroso entramado de su miedo. No dijo nada. Pasó junto a ella, de regreso a la ventana donde el último rayo de sol doraba el Windhoek. Tomó su copa de vino a medio terminar del alféizar, dio un sorbo lento y finalmente volvió a mirarla. La habitación es cómoda, mi señora, dijo con voz tranquila y coloquial, como si aún estuvieran en el vestíbulo. Pero su dedicación a mi comodidad es digna de mención. Dígame, ¿fue idea de Lord Frey o de Lady Serena? La pregunta, formulada con tanta franqueza y precisión, le arrebató el aliento. Su súplica ensayada se quedó en sus labios. Solo pudo mirar fijamente, con la boca apretada. Aegon dejó la copa sobre la mesa. El suave tintineo resonó de forma inusual en el silencio de la habitación. El banquete estuvo perfectamente organizado. La orgullosa prometida, los parientes burlones, la hermosa sobrina ignorada, todo presentado con esmero. Y luego, el plato final, servido en mis aposentos como un plato de venado. Dio un paso hacia ella, no con una amenaza, sino con la deliberada lentitud de un erudito que examina un espécimen curioso. Te dijeron que te metieras un bastardo Targaryen en la barriga, ¿no? Para vincular mi sangre a tu casa, sin importar el precio que te costara. Kyla se estremeció como si la hubieran golpeado. La franqueza de aquello era una violación, que dejaba al descubierto la cruda verdad que su tía había envuelto en palabras sedosas sobre el deber y la gloria familiar. Mi príncipe, yo, tartamudeó, con la voz quebrada. Solo deseaba, servir. Servicio, repitió Aegon, la palabra brotando de sus labios como si saboreara una especia nueva y extraña. Estaba cerca. No la tocó. Simplemente se quedó de pie, su presencia llenando el espacio entre ellos, sus ojos fijos en los de ella. Usan esa palabra, ¿no? Para que una transacción suene a honor. Para que una ramera se sienta como una princesa. Dejó que la fea palabra flotara en el aire, observando cómo caía, observando cómo la vergüenza le subía a las mejillas. Dime, Kyla Frey, ¿qué te sucederá si fallas en este servicio? ¿Volverás con tu patético caballero, que se preguntará para siempre si el dragón probó primero su premio? ¿Vivirás como un recordatorio de una ambición desmedida, una hija de una casa codiciosa que lo intentó y fracasó? Cada pregunta era como una aguja que perforaba la frágil burbuja de su determinación. Lágrimas ardientes e incontrolables brotaron de sus ojos. Apartó la mirada, hacia la puerta, desesperada por escapar de aquel interrogatorio. Machine Translated by Google, mírame, dijo Aegon con voz suave, pero sin dejar lugar a la desobediencia. Ella obligó a su mirada a encontrarse con la de él. Las profundidades lilas no eran crueles, pero sí implacablemente claras. Te han puesto en un camino sin salida, continuó, bajando el tono a un murmullo confidencial, casi compasivo. Si tienes éxito, serás el recipiente de un bastardo, tu valor se habrá esfumado en una sola noche, tu futuro estará ligado a un príncipe que quizás nunca vuelva a mirarte.
Si fracasas, serás la chica que ni siquiera merecía ser la prostituta de un dragón. Ellos no arriesgan nada. Tú lo arriesgas todo. Un sollozo escapó de sus labios, un sonido ronco e impotente. La fachada cuidadosamente construida de seductora se desmoronó, dejando en su lugar solo a una chica aterrorizada y usada. Se abrazó a sí misma, la fina seda se sintió de repente tan frágil como telarañas. No tengo otra opción, susurró, mientras la verdad finalmente le era arrebatada. Siempre hay una opción, replicó Aegon, con la voz aún grave y hipnótica. Se trata simplemente de ver el tablero con más claridad que tus oponentes. Finalmente se movió, pero no para agarrarla. Señaló la silla de respaldo alto cerca de la chimenea. Siéntate. No era una petición. Aturdida, Kayla obedeció, hundiéndose en la dura madera, con el cuerpo temblando. Aegon no se sentó. Se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados, una imagen de análisis sereno. Tu familia busca influencia. Una conexión con el trono de hierro. Creen que un bebé es la única forma de forjar esa cadena. Hizo una pausa, dejando que la implicación calara hondo. Piensan como gente común, negociando por baratijas. No comprenden el valor de un activo más sutil. La estudió, su mirada recorriendo desde su magnífico cabello rojo, bajando por su rostro surcado de lágrimas, hasta la forma de su cuerpo que le habían ordenado exhibir. Eres hermosa. Eso es un hecho. Pero la belleza es común. La lealtad, la discreción y una mente capaz de aprender, esas son las monedas del poder. Inclinó la cabeza. ¿Y si pudieras tener el prestigio del favor del príncipe sin la ruina de su bastardo? ¿Y si pudieras destacar en tu propia casa, no como una herramienta desechada, sino como una valiosa colaboradora? ¿Y si la conexión que anhelan no fuera una aventura pasajera, sino una alianza duradera? La mente de Kayla, nublada por el miedo y la vergüenza, comenzó a despejarse, atraída por el ritmo cautivador de sus palabras. Él estaba pintando un cuadro que ella jamás se había atrevido a imaginar. ¿Qué quieres decir, mi príncipe? Quiero decir, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro que pareció penetrar directamente en su alma, que saldrás de esta habitación esta noche intacta. Tu virginidad permanece, un regalo que te devuelvo. Pero a partir de esta noche, serás mía. No en cuerpo, sino en espíritu. Serás mis ojos y oídos en los Twins. Serás el único. Machine Translated by Google, quien goza de la confianza del príncipe. Serás mi amante, con todos los privilegios y el estatus que ello implica. Contarás con mi protección y mi favor. Tu posición dentro de la casa Frey se elevará, porque habrás conseguido lo que realmente deseaban, la atención constante de un dragón. La visión que él le había descrito era deslumbrante. Ser la favorita reconocida del príncipe, inspirar respeto, liberarse de la vergüenza de aquella seducción fallida, era mucho más de lo que ella había soñado. ¿Y a cambio? Preguntó, con voz más firme, mientras una chispa de esperanza desesperada se encendía en sus ojos verdes. A cambio, dijo Aegon con los ojos brillantes, tu lealtad será para mí, y solo para mí. Me contarás todo lo que sea útil que pase por este puente. Los negocios de tu tío, las intrigas de tu tía, los rumores de las tierras de los ríos y del norte. Harás lo que yo diga, cuando yo lo diga. Y este acuerdo, esta verdad, es un secreto que permanecerá para siempre entre nosotros. Se apartó de la mesa y se puso de pie frente a ella. No se arrodilló, sino que bajó la cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. La intensidad de su mirada era abrumadora. ¿Entiendes lo que está en juego, Kayla? La compasión había desaparecido, reemplazada por una frialdad implacable. Si le cuentas esto a tu tío, a tu tía, a tu septón o a tus dioses, si alguna vez intentas usar este secreto en mi contra, las consecuencias serán inmediatas y definitivas. Dejó que el silencio se prolongara, permitiéndole imaginar cómo sería la ira de un dragón. Soy un Targaryen. Mi nombre es mi escudo. Lo negaré todo. ¿Y a quién creerá el mundo? ¿A un príncipe del reino, a un piromante, a un jinete de dragón o a la hija de un señor de los puentes atrapada en una mentira, intentando salvar su honor? Serás arruinada, desterrada y olvidada. Tu familia te abandonará para salvarse de mi ira. Tienes todo que ganar interpretando este papel y todo que perder traicionando mi fe. No fue una amenaza proferida a gritos, sino una declaración fría y sencilla de Mecho. Fue más aterradora que cualquier arrebato de ira. Le ofrecía una corona de mentiras doradas, y la caída desde ella sería un abismo. Kayla lo miró, a aquel muchacho que manejaba el poder como un maestro espadachín maneja una espada de acero valirio con precisión, no con fuerza bruta. Él había visto su vulnerabilidad, no como una debilidad para explotar por placer, sino como una palanca para ejercer un control duradero. En cuestión de minutos, había desmantelado su mundo y le había ofrecido uno nuevo, más peligroso, más glorioso. Ella había venido aquí como un peón. Él le ofrecía un papel como su aliada de confianza. El precio era su autonomía, su verdad. La recompensa era el poder. Su corazón latía con fuerza, ya no por miedo, sino por una resolución aterradora y emocionante. Machine Translated by Google, lo entiendo, mi príncipe, dijo con voz baja pero clara. El secreto es mío y solo yo lo guardaré. Y estoy a tus órdenes. Los labios de Aegon se curvaron en una leve y sincera sonrisa. Transformó su rostro, haciéndolo parecer mayor y a la vez peligrosamente atractivo. Extendió la mano y, con sorprendente delicadeza, usó su pulgar para secar una lágrima que aún le caía de la mejilla. El contacto fue eléctrico, una muestra de posesión mucho más íntima que los manoseos que ella había esperado. Bien, murmuró. Entonces nos entendemos. Se enderezó, adoptando una actitud práctica. Ahora no puedes irte con el mismo aspecto que tenías al llegar. La decepción sería demasiado evidente en tu rostro. Se acercó al lavabo, mojó un paño y se lo ofreció. Límpiate la cara. Tienes los ojos rojos. Tomó el paño, el agua fría le produjo un escalofrío en la piel acargada. Se secó los ojos, recomponiéndose bajo su atenta mirada. Cuando regreses a tus aposentos, le indicó, con un tono que recordaba de un director dirigiéndose a una actriz, te verás, pensativa. Un poco abrumada, pero satisfecha. Darás a entender, sin decirlo explícitamente, que has complacido a tu príncipe. Que se has forjado una conexión. Hablarás de mi generosidad. Que saquen sus propias conclusiones. Que crean lo que quieran creer. Tu nueva influencia comienza ahora. Kayla se puso de pie y le devolvió la tela.
Se sentía diferente. El temblor había cesado. Una nueva máscara, mucho más compleja que la anterior, se estaba ajustando a su cuerpo. Sí, mi príncipe. La acompañó hasta la puerta, con la mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. Un gesto posesivo, de guía. La abrió solo un poco, mirando al pasillo. Está claro, susurró. La giró para que lo mirara por última vez. Hasta mañana, Lady Kayla. En el vestíbulo, me mirarás no con miedo, sino con un conocimiento secreto. Una confianza compartida. ¿Puedes hacerlo? Ella se encontró con sus ojos color lila y, por primera vez, no apartó la mirada. Una sonrisa lenta y sutil asomó a sus labios. Sí, mi príncipe. Entonces vete, dijo en voz baja. Y sueña con el futuro que construiremos. Salió sigilosamente al frío y oscuro pasillo, cubriéndose la cabeza con el chal. Mientras se apresuraba hacia la seguridad de su habitación, no pensaba en el sabor de un hombre ni en la sensación de sus manos, sino en el sonido de su voz, el poder de sus palabras y la deslumbrante y aterradora prisión de promesas doradas que él había construido a su alrededor. No se había apoderado de su cuerpo. Se había anexionado su voluntad. Y para su propia sorpresa, el trato le resultó más emocionante que cualquier seducción. Machine Translated by Google de vuelta en su habitación, Aegon cerró la puerta y regresó a la ventana. Los gemelos eran centinelas oscuros contra un cielo salpicado de estrellas. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. El plan del manipulador había funcionado a la perfección. No solo había evitado una trampa, sino que había robado el cebo y lo había convertido en un perro leal. Los Frey creían estar pescando un dragón. No se daban cuenta de que el dragón era ahora el pescador, y que acababa de atrapar a uno de los suyos. Machine Translated by Google 67. Ella los primeros rayos del amanecer aún no habían disipado la niebla del Grimlock. Lady Serena Frey, ya vestida y serena, estaba sentada en una silla de respaldo alto en su solarium. Ante ella, Kayla permanecía de pie, como una flor forzada a florecer bajo la luz de la luna. Su belleza era deslumbrante, pero en sus ojos se percibía una intensidad frágil, casi febril. Un profundo e inquieto rubor tenía sus mejillas, y sus manos no podían permanecer quietas. ¿Y bien? Preguntó Serena con voz tranquila pero exigente. No omitas ni un solo detalle. La voz de Kayla era vacilante al comenzar. Habló de la silenciosa evaluación del príncipe, de su inquietante quietud, de la forma en que sus dedos fríos habían recorrido su mandíbula. Mientras relataba los hechos, su rubor se intensificó, su mirada se perdió en la distancia, como si reviviera cada caricia, cada susurro. Habló del beso, de la sorprendente destreza de sus manos sobre su piel desnuda, de la forma en que la había llevado a un clímax explosivo contra la mesa con sus dedos. Serena escuchaba con atención y cortesía, aunque en su interior empezaba a sentirse como una jardinera a la que le daban una lección sobre el significado filosófico de la tierra. Quería ver el fruto del trabajo de la muchacha, no una descripción poética de cómo el sol acariciaba cada hoja. Al fin y al cabo, solo es un muchacho, concluyó ella, restándole importancia a la inusual discrepancia entre su juventud y su aparente experiencia. La chica estaba claramente abrumada. Las reacciones de una joven recién desflorada rara vez eran lógicas. Entonces Kayla, bajando la mirada al suelo, reveló la verdad crucial. Y entonces, mi señora, él me llevó a la cama. Era feroz. Y él eyaculó dentro de mí. Profundamente. Juntó las manos para controlar el temblor, un gesto que Serena adoptó como muestra de modestia propia de una doncella. Una sonrisa lenta y triunfal se dibujó en los labios de Serena. Se recostó, y la tensión en sus hombros se disipó por primera vez. Lo has hecho muy bien, Kayla. Mucho mejor de lo que esperaba para ser la primera vez. Kayla mantuvo la mirada baja, inquieta, mientras escuchaba a su tía. La conexión está hecha, continuó Serena, con la mente ya acelerada. Pero una sola noche es un hilo frágil. Puede que no sea suficiente para asegurar el futuro que necesitamos. Miró fijamente a Kayla con una mirada severa y significativa. Lo buscarás hoy. Camina con él. Sonríele. Asegúrate de que sus ojos y sus deseos te sigan. Y esta noche, volverás a sus aposentos. No le des oportunidad de olvidar tu sabor. Solo tenemos hasta mañana. Kayla asintió, con la garganta demasiado ahogada para hablar. Sí, mi señora. Machine Translated by Google despedido. Cuando la puerta se cerró tras la muchacha, la sonrisa de Serena se desvaneció, reemplazada por la familiar expresión de cálculo. Tocó una pequeña campanilla de plata y una criada entró apresuradamente. ¿Dónde está mi señor esposo?, preguntó Serena, aunque ya sabía la respuesta. Lord Forrest aún está en la cama, mi señora, susurró la criada, encogiéndose bajo la mirada de Serena. Claro que sí, pensó Serena, sintiendo una oleada de fastidio. Mientras yo me aseguro el futuro de nuestra casa, él se recupera de otra noche de cerveza. Suspiró con frustración. Déjame en paz. Sola una vez más, se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las imponentes torres de los gemelos. Sus pensamientos bullían en un torbellino de estrategias. Un hijo lo cambia todo. Un bastardo Targaryen, nacido de nuestra sangre, criado bajo nuestro techo. Sería un punto de apoyo, una reivindicación, una conexión de la que ningún otro señor de los ríos puede presumir. Ya no seríamos solo los guardianes del cruce, seríamos parientes de dragones. Su mente viajó a la cacería real, al momento en que el príncipe había conjurado llamas de la nada, transformándolas en un pequeño dragón que se elevaba y lanzaba sobre las cabezas de la atónita nobleza. Pariente de los dragones, sí, pero también de ese poder puro y aterrador. Ella, como todos los lores y damas presentes, había albergado al instante ambiciones de un compromiso matrimonial. Pero era una Frey de los gemelos, pragmática ante todo. Sabía que casas más poderosas estaban interesadas en un matrimonio real. La repentina visita del príncipe fue una oportunidad caída del cielo. Una alianza formal estaba fuera de su alcance, pero el deseo de un joven no. Era mucho más fácil de manipular. Y tenían la ofrenda perfecta. Kayla, joven, hermosa e inocente. Una brisa coló por la ventana, trayendo consigo el aroma húmedo del río. Serena sintió un alivio repentino, intensificado por la ansiedad. El plan era sencillo, pero la recompensa lo era todo. Sus pensamientos se tornaron fríos. Primero, el prometido, ese caballero patán. No puede estar aquí cuando su vientre crezca.
Un puesto honorable en las tierras en disputa, tal vez. Un trágico accidente de caza. Algo silencioso, algo definitivo. Podemos hacer que Forrest comprenda la necesidad. Y el príncipe, debemos lograr que desee regresar. Para ver a su hijo. Para ver a su amante. Esta conexión no debe terminar con su partida. Sus nudillos descansaban suavemente sobre el alféizar de piedra. El príncipe, con todo su fuego y su dragón, jamás sentiría los hilos de seda de la red que ella tejía, cada uno anclado a la muchacha a la que había llevado a su cama. Pronto, estaría unido de forma perfecta e irrevocable, su destino ligado a la creciente fortuna de la casa Frey. El aroma a trucha de río frita y pan caliente inundó la habitación. Aegon dio un bocado lento y pausado, con la mirada fija en la chica sentada frente a él. Machine Translated by Google está bueno, dijo después de haber tragado. Los hombros de Kayla, que habían estado tensos cerca de sus orejas, se relajaron ligeramente. El pescado está fresco, dijo con voz algo alegre. Lo pescaron esta mañana en Vik. Nerviosamente, acomodó un tarro de miel en la bandeja que había traído. Aegon la observaba mientras masticaba lentamente. Lo vio todo. La calculada intimidad de traerle el desayuno, el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos se posaban en él y luego se apartaban, como si su mirada le quemara. Las señales eran tan claras como un texto escrito. Había mentido, tal como él le había ordenado, y la actuación le estaba pasando factura. El pensamiento le divirtió. Tú también deberías comer, dijo Aegon con un tono despreocupado, pero que la hizo sobresaltarse como si hubiera gritado. Ah, sí, balbuceó Kayla, bajando finalmente la mirada hacia su plato. Tomó el tenedor y comenzó a comer a pequeños bocados, como si fueran de pájaro. Aegon sonrió para sí mismo. La sinergia entre sus clases de manipulador y observador era incluso más potente de lo que había previsto. Hoy, podía ver los resultados grabados en su propio ser. Era un nudo enredado de deber, miedo y una atracción emocionante y vergonzosa que no sabía cómo procesar. Cada rubor, cada tartamudeo, era una prueba de su control. En verdad, pensó, sorprendido por el humor de la situación, esta era la forma más pura de control. No en forzar la obediencia, sino en ofrecer una elección donde ambas opciones, sumisión o ruina, habían sido diseñadas por su mano. Así que, después de que ella lo abandonara la noche anterior, sonrojada y desconcertada, él había mejorado la clase manipulador 2 niveles completos más, llevándola al nivel 8. El resto del día transcurrió como una pantomima perfecta. Cabalgaron hacia aldeas cercanas, un apuesto príncipe y su bella escolta, al estilo Frey. Unos pocos guardias lo seguían a una distancia respetuosa, su presencia era mera formalidad. Incluso le había mostrado a Leanfire. La gran dragona estaba acurrucada en un campo bañado por el sol, con sus escamas como naca. Al acercarse, alzó la cabeza, un suave murmullo de saludo resonando en su pecho. Kayla la miró fijamente, su temor a la bestia luchando contra la admiración. Es magnífica, susurró, y por un instante, su nerviosismo se transformó en auténtica maravilla. Sabía que Kayla estaba fingiendo, pero también percibió destellos de un sentimiento genuino que no lograba reprimir del todo. Y luego estaba el otro acontecimiento, aún más revelador. Su prometido, el orgulloso caballero, había sido llamado con urgencia, sin siquiera poder despedirse de ella. Aegon tenía que reconocer la rapidez de los Frey. En el banquete vespertino en el gran salón, el ambiente estaba cargado de un triunfo tácito. Lord Frey, cuya mente parecía más ocupada con su próxima taza de cerveza, le dedicó un guiño jovial y cómplice. Pero la verdadera obra maestra fue la sonrisa de Lady Serena, una expresión fría y punzante de puro cálculo, perfectamente disfrazada de calidez maternal. Aegon se aseguró de cumplir con su papel. Machine Translated by Google, mi señor, mi señora, dijo, alzando su copa. Debo agradecerles nuevamente su gran hospitalidad. Los gemelos me han recibido con mucha más calidez de la que jamás hubiera imaginado. Dirigió su mirada hacia Kayla, sentada a su lado con la cabeza inclinada sobre el plato. Extendió la mano, en un gesto que parecía cariñoso y posesivo, y con delicadeza le apartó un mechón de su cabello rojo de la cara. Ella se estremeció al contacto, y un rubor intenso tiñó sus mejillas. De hecho, continuó Aegon, volviéndose hacia sus anfitriones con un tono más íntimo, ya estoy deseando volver. Tendré que buscar excusas para viajar por aquí más a menudo. Hizo una pausa, dejando la promesa en el aire. Y cuidaréis de vuestra querida sobrina, ¿verdad? Ha hecho que mi estancia aquí sea tan memorable. Las sonrisas cómplices que se dibujaron en sus rostros eran justo lo que él esperaba. Vieron a un príncipe hechizado, a un dragón atrapado por los encantos de su sobrina. Vieron un camino hacia el poder. Aegon les devolvió la sonrisa, la imagen perfecta de un joven enamorado. En cuanto a quién estaba realmente manipulando a quién, bueno, el futuro lo diría. Desembarco del rey, foso de los dragones. El aire de la caverna era denso, con sabor a ceniza volcánica y al lento y agrio aliento de una montaña viviente. Ante Viserys, la gran bestia dormitaba, sus flancos subiendo y bajando rítmicamente. Valerion el terror negro. El calor que irradiaba el dragón no era el fuego feroz y agresivo de un guerrero, sino la brasa débil y moribunda de una forja abandonada durante un siglo. Viserys permanecía de pie con los hombros caídos, su cabello plateado y dorado brillando en la penumbra. Su expresión reflejaba una profunda tristeza personal. Este era su dragón, encadenado a la tierra, y él era su guardián en sus últimos días. El viejo guardián de dragones, con el rostro surcado de arrugas y movimientos lentos, avanzó arrastrando los pies. No habló, pero colocó una mano suave y nudosa sobre el codo de Viserys e hizo un gesto con la cabeza hacia la entrada de la taberna. El mensaje era claro: es hora de ir. Con una última mirada a regañadientes, Viserys se dejó guiar. Pasaron del silencio opresivo de la cueva al vasto y resonante espacio de la arena principal del foso de los dragones, donde los últimos rayos de luz del atardecer se filtraban a través de la gran cúpula. Otto Hitor esperaba, apoyado en una columna. Un parche de cuero negro le cubría el ojo izquierdo. Su otro ojo, de un verde penetrante y agudo, estaba fijo en Viserys. Observó la postura abatida del príncipe, su mirada baja. ¿No? Preguntó Otto, con voz suave pero que resonaba en el vacío. Machine Translated by Google. Viserys negó con la cabeza, un gesto breve y resignado. Ni siquiera pudo sostener la mirada de Otto.
Otto suspiró, un sonido que mezclaba sincera compasión con decepción práctica. Dirigió su atención al viejo guardián de dragones, que se había detenido a cierta distancia. ¿Volverá a volar alguna vez? Preguntó Otto directamente, yendo al grano. Los ojos del anciano reflejaban una profunda y conmovedora tristeza. Miró de Otto a la oscura entrada de la cueva, y luego de vuelta a Otto. El terror negro comenzó, ha volado más lejos y visto más que ningún otro ser vivo en este mundo. Su fuego se extingue. Su tiempo es como una vela que se apaga. No volverá a volar, señores. He encontrado su descanso final. Viserys se estremeció como si lo hubieran golpeado. Lo sabía, había sentido su verdad en el aire estancado de la caverna, pero oír esas palabras en voz alta era una realidad que no estaba preparado para soportar. Haber reclamado al dragón más poderoso de la historia, haber sentido ese inmenso poder bajo sus pies durante un único y glorioso vuelo, solo para que terminara, se sentía menos como un logro y más como una cruel broma del destino. Otto se acercó al príncipe, con voz firme pero amable. Viserys. Mírame. Cuando el príncipe finalmente alzó la vista, Otto continuó. Reclamaste a Valerion. Eres el último jinete del terror negro. Nadie podrá arrebatártelo jamás. Es una hazaña que se cantará durante 1000 años. No te detengas en lo que pudo haber sido. Valora lo que es. Has asegurado tu legado con un solo acto. Aquellas palabras pretendían animarlo, y lo consiguieron, aunque solo un poco. Viserys esbozó un débil gesto de agradecimiento. Salieron juntos del foso de los dragones, emergiendo al fresco aire vespertino de desembarco del rey. El sol era una herida sangrante en el horizonte, incendiando la bruma de la ciudad. Viserys montó a caballo, sus movimientos aún cargados de melancolía. Te veré mañana, Otto, dijo en voz baja. Mañana, mi príncipe, respondió Otto, haciendo una reverencia leve y respetuosa. Se quedó allí, observando cómo el primogénito del heredero y su guardia trotaban por la calle sinuosa hacia la fortaleza roja. La preocupación compasiva en su rostro duró solo mientras Viserys estuvo a la vista. En el instante en que el príncipe dobló una esquina y desapareció, la expresión se desvaneció como cera al fuego. Fue reemplazada por una quietud fría y calculadora, su único ojo verde entrecerrado en sus pensamientos. El atardecer se reflejaba en él, un fuego pequeño y frío. Un hombre emergió de la sombra del muro exterior del pozo del dragón y se acercó rápidamente. Mi señor, murmuró el guardia en voz baja. Otto no se giró. Habla. Los hombres la han encontrado. Machine translated by Goorle una pausa, seguida de un breve y seco asentimiento. El guardia hizo una reverencia y se retiró al crepúsculo que se cernía sobre ellos. Otto permaneció allí un momento más, mirando hacia la fortaleza roja, con la mente ya no puesta en un dragón moribundo ni en un príncipe triste, sino en lo que tenía que hacer a continuación. Machine translated by Goorle 68. Tiros el sol se ponía, derramando sus últimos rayos. Hacía mucho frío. En una pequeña elevación rocosa con árboles secos y dispersos, Aegon cortaba las ramas de un tronco muerto con su espada. Cuando reunió suficientes, llegó el manojo a un claro. A pocos metros, Reanfir lo observaba. Aegon amontonó las ramitas y ramas y, con un gesto de la mano, encendió una pequeña hoguera. El calor del fuego calentó un poco los alrededores. El viento frío seguía soplando, pero el enorme cuerpo de fuego onírico lo bloqueaba casi por completo. Aegon se sentó junto a la hoguera, calentándose las manos y sintiendo su calor. Contempló el paisaje durante kilómetros, hasta el horizonte, se veían manchas de nieve y rocas, junto con algunos arbustos verdes dispersos. Bien, murmuró. Aegon se levantó y sacó 2 bolsas de la silla de montar. Reanfir gruñó levemente al sentir que su jinete subía y bajaba. Mientras volvía a sentarse junto al fuego, desplegó un mapa que guardaba en una de las bolsas. Consultó el mapa. Actualmente me encuentro cerca de Barrowlands, tras haber cruzado el foso Kailin. Aegon miró hacia la izquierda, donde a lo lejos se divisaba una estrecha franja de terreno despejado, como un camino. Era el camino real, o calzada, como se le llamaba, que se había reducido a una estrecha franja de terreno a medida que avanzaba hacia el norte. Desde que dejó los gemelos, no había visto carruajes ni viajeros, solo un vacío que se extendía de horizonte a horizonte. A juzgar por su posición actual en el mapa, Puerto Blanco debería estar al este de donde se encuentra ahora. Más al norte, siguiendo el camino real, se llegaría al castillo Cerwyn. Tras estudiar la ruta que seguiría al día siguiente, Aegon dobló el mapa con cuidado y lo guardó de nuevo en la bolsa. El sol estaba a punto de ponerse, oscureciendo el ambiente. Aegon sacó carne seca, pan y queso de la otra bolsa. Esa sería su cena. Había repuesto sus provisiones en casa de los gemelos. Comida, le dijo Reanfire mentalmente. Aegon miró a Reanfire, cuyos ojos estaban fijos en su comida, y se rió entre dientes. Sí, la tuya está por llegar. Luego sacó varios trozos de carne considerablemente grandes, cada uno tan grande como su antebrazo, y alimentó a su dragón, que ya había comido. Abrió la boca de par en par. Después, se limpió las manos y se dispuso a llenar su propio estómago. La carne estaba fina y seca, pero él sabía cómo mejorarla. Colocó las lonchas con un poco de queso entre 2 rebanadas gruesas de pan, formando un sándwich rústico, y lo sostuvo sobre el fuego, dándole la vuelta para que los bordes se doraran pero no se quemaran. Machine translated by Goorle puff. Sopló sobre él, le dio un pequeño mordisco y sonrió. Perfecto, murmuró. Un sándwich excelente, sin duda. Mientras comía, recordó la noche anterior. Kayla había vuelto a verlo, pero la chica temblorosa ya no estaba. En su lugar había una joven más tranquila y concentrada. Había hecho preguntas incisivas, buscado claridad sobre su papel y hablado de la actuación con un desapego práctico que rozaba la astucia. Aegon se había sentido discretamente impresionado. Ella estaba aprendiendo su papel, y él, el maestro director, estaba satisfecho con el progreso de su alumna. Aegon exhaló mientras masticaba. Aunque se lo había pasado muy bien en casa de los Frey, sus pensamientos estaban puestos en asuntos más importantes. Un mes atrás, Aegon descubrió algo preocupante. Su cuerpo estaba envejeciendo, no solo envejeciendo prematuramente. De lo contrario, ¿cómo había desarrollado la capacidad de excitación sexual a su edad? Tras examinar su cuerpo minuciosamente con su espiritualidad, encontró el problema.
Si bien aparentaba más edad de la que tenía debido a las estadísticas obtenidas en sus clases, esto solo debería afectar su físico. No debería haber desarrollado la excitación ni los deseos sexuales. Tras una inspección más detallada, halló la raíz del problema, la magia. Aunque había cursado clases como la de aprendiz de mago, que le ayudaban a controlar su magia y le proporcionaban cierta resistencia a sus efectos descontrolados, esto no alteraba la naturaleza intrínsecamente depredadora de la magia misma. A medida que la cantidad de magia en su cuerpo aumentaba debido a su frecuente inmersión en ella, sus efectos sobre su vitalidad también se incrementaban. Nunca lo había notado antes porque, aunque su vitalidad era consumida por la magia, también se reponía con suficiente rapidez gracias a la bonificación de constitución que obtenía de su otra clase. Esto creaba un ciclo dentro de su cuerpo donde la vitalidad se consumía y se reponía a la vez, sin que hubiera una diferencia neta. Esa era también la razón por la que el crecimiento de su físico se había ralentizado considerablemente. Según los cálculos de Aegon, basados en su ritmo de crecimiento anterior, debería haber parecido un poco más grande de lo que era ahora. Pero a medida que la magia en su interior aumentaba, el ritmo de reposición era insuficiente, lo que reducía su crecimiento físico y aceleraba el envejecimiento de su cuerpo. La magia no solo lo hacía parecer mayor, aceleraba drásticamente su reloj biológico. Esta era la única explicación de por qué había alcanzado la plena madurez reproductiva, evidenciada por sus impulsos hormonales. Su situación actual era similar a la del hijo de Bella de las películas de Crepúsculo que había visto en su vida anterior, aunque en una versión mucho menos intensa. Pero si la cantidad de magia en su cuerpo seguía aumentando, veía cómo su cuerpo detenía su crecimiento por completo y envejecía prematuramente, haciéndolo parecer mucho mayor de lo que era. En definitiva, dentro de unas décadas, se parecería a los retorcidos y envejecidos hechiceros de Juego de Tronos. Afortunadamente, ya tenía una solución. La clase Caballero de Sangre de Hierro tenía un rasgo, estructura reforzada, que debería aumentar su vitalidad. Además, subió de nivel la clase en sí misma debe. Machine Translated by Goor le aumentaría su físico y, a su vez, potenciaría su vitalidad. Pero eso solo sería un alivio temporal. Su camino mágico continuaría incrementando la cantidad de magia dentro de su cuerpo. Aegon tenía en mente 4 soluciones. La primera consistía en crear más y más clases físicas para aumentar su vitalidad y, a continuación, contrarrestar la magia. Pero, de nuevo, esto debía tener límites. No podía seguir aumentando sus estadísticas físicas indefinidamente. Aegon había teorizado que tal vez el límite fisiológico de los humanos fuera 20, ya que 10 era el valor de un adulto promedio. Aunque no estaba seguro, puesto que no se había añadido nada parecido en el juego. Ahora bien, pasemos a la segunda solución. Consistía en crear clases que resistieran tales efectos. Pero esto podría generar problemas en su camino mágico. Podría manifestarse de formas inesperadas, llegando incluso a destruir todos sus esfuerzos mágicos hasta el momento. La tercera opción consistía en extraer por completo la magia de su cuerpo y almacenarla en un objeto externo, como una gema mágica, para luego usarla. No le convencía esta opción, ya que implicaría depender de objetos externos. Finalmente, el cuarto. Aegon miró a Reanfire, la enorme dragona azul que ahora había cerrado los ojos y descansaba. Murmuró lentamente en voz baja, como si presintiera su futuro. Tengo que convertirme en una criatura como los dragones, incorporar completamente la magia a mi cuerpo, convertirme en una criatura mágica. Una chispa de ambición brilló en sus ojos al terminar la frase. Alcanzar una longevidad similar. Se quedó quieto un instante. Luego, una sonrisa apareció en su rostro mientras contemplaba el cielo que se oscurecía. Paso a paso, Aegon, paso a paso, murmuró para sí mismo. Sus ojos, reflejando las brasas moribundas de su fuego, se apartaron de las estrellas y se dirigieron al norte, donde el camino real se perdía en la creciente oscuridad. Mañana llegaré a Invernalia. Desembarco del rey. El frío de la noche se le había metido hasta los huesos a Beth, un frío húmedo que su raíra capa apenas lograba repeler. Los callejones entre las casas de adobe y madera eran estrechos y oscuros. El aire estaba impregnado del hedor a excremento y del olor grasiento del guiso que se cocinaba a fuego lento en las casas más acomodadas. Le dolía el cuerpo de cansancio. Había pasado el día de rodillas, fregando sábanas con jabón de lejía, dejándole las manos en carne viva y rojas. Su mente, sin embargo, era como un pájaro frenético que daba vueltas, atrapado en la jaula de su propia preocupación. ¿Qué queda en la despensa? ¿Un puñado de avena? Pensó en Jack, su pequeño Jack, solo en su casa. Le había dicho que cerrara la puerta con llave y no se la abriera a nadie. La imagen de su pequeño, Machine Translated by Goor, un rostro confiado, que la esperaba en la oscuridad, la impulsó a acelerar el paso. Quizás pueda preparar un caldo ligero. Al menos estará caliente. Necesita más. Es tan pequeño. El pensamiento se vio interrumpido por el suave roce de una bota a sus espaldas. Miró hacia atrás, sintiendo un fuerte latido en el corazón. Un hombre, con capa y capucha, caminaba a unos 12 pasos detrás de ella. Coincidencia. Tenía que ser así. Aceleró el paso, solo para quedarse paralizada cuando otra figura se separó de las sombras que tenía delante, bloqueando su camino. Tenía la misma complexión. Corpulento, anónimo, una silueta de amenaza. Beth contuvo la respiración. Estaba atrapada entre ellos, las paredes del callejón la oprimían. Sus piernas flaquearon y, a pesar del frío, el sudor le corría por la espalda. Por favor, susurró, la palabra apenas un suspiro. No tengo nada. Nada que puedas tomar. El hombre que estaba delante dio un paso más cerca, y la tenue luz iluminó la empuñadura de la espada que llevaba en la talera. Vendrás con nosotros, en silencio, gruñó con voz baja y áspera. El terror, frío y punzante, la atravesó. Déjame ir. Te lo ruego. Dijo casi arrodillándose. Fue el hombre que estaba detrás quien habló a continuación, con la voz más cerca, justo al oído de ella. Tu hijo, Jack. Te está esperando. No querrías que se sintiera solo, ¿verdad? El mundo se tambaleó. Sintió que le faltaba el aire. Jack. Tenían a Jack. Su miedo por sí misma quedó instantáneamente eclipsado por un terror primigenio y devastador por su hijo. Un sollozo se le atascó en la garganta, pero lo contuvo, asintiendo frenéticamente. No le hagan daño. Por favor, no le hagan daño. Los dos hombres se miraron y sonrieron. Bien, ahora síguenos.
La condujeron a través de un laberinto de callejuelas que no reconocía, sujetándola firmemente de los brazos. Finalmente se detuvieron ante una puerta discreta, que uno de ellos abrió, empujándola suavemente hacia adentro. La habitación estaba iluminada por una sola vela sobre una mesa rústica. Junto a ella, otro hombre con capa estaba sentado, con una postura que denotaba autoridad. Y allí, en un taburete, balanceando sus piernitas, estaba Jack. Comía con satisfacción una manzana de un rojo brillante. Mamá. Gorjeó, con el jugo brillando en su barbilla. Antes de que Beth pudiera abalanzarse sobre él, el hombre sentado habló con voz refinada, tranquila y absolutamente escalofriante. ¿Era necesario? Reprendió a sus hombres. ¿Asustar a una mujer? ¡Qué vergüenza! Machine Translated by Google giró su cabeza encapuchada hacia Beth. Tranquila, señora. Ni usted ni el muchacho sufrirán ningún daño. Solo estamos aquí para hablar. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Lleva al muchacho a la habitación de al lado. Deja que termine su merienda. Los ojos de Beth se encontraron con los de Jack mientras se lo llevaban, su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. La puerta se cerró, dejándola a solas con el líder. Yo también tengo una hija, dijo el hombre con tono coloquial. Entiendo el miedo de una madre. No tienes por qué sentirlo esta noche. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la luz de la vela iluminando la parte inferior de su rostro, una mandíbula fuerte, una boca apretada en una línea sombría. Tu esposo. Un buen hombre. Murió en el dominio, ¿no? Luchar contra bandidos. Una tragedia. Hizo una pausa, dejando que el peso de su conocimiento se asentara sobre ella. Y desde entonces, has encontrado consuelo. Con el príncipe Daemon Targaryen. Beth sintió cómo se le helaba la sangre de la cara. Él lo sabía. Él lo sabía todo. No se trató de un robo al azar. Mi interés es simple, continuó el hombre, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo cómplice. El príncipe habla. Quiero saber qué dice. Cuando venga de verte, quiero que lo escuches. No solo se trata de las dulces palabras que susurra en la oscuridad, sino también de sus estados de ánimo, sus frustraciones, sus ambiciones. ¿Qué piensa de sus hermanos? ¿Qué planes trama con su guardia de la ciudad? Beth se quedó paralizada, como una estatua de miedo. Asegúrate de conocer sus asuntos, le indicó. Hazlo con astucia. Una pregunta amable, una muestra de interés. No debe despertar sospechas. Luego, colocó una pesada bolsa de cuero sobre la mesa. Cayó con un tintineo sordo y profundo que delataba su peso y su contenido. Aflojó el cordón y los ojos de Beth se abrieron de par en par. Monedas de oro. No las opacas estrellas de cobre ni los ocasionales ciervos de plata que ella buscaba, sino brillantes dragones dorados recién acuñados. Más de lo que Daemon le había dado jamás. Más de lo que había visto en su vida. Esto es por las molestias, dijo el hombre. Y recibirá la misma cantidad cada vez que la información que proporcione resulte valiosa. Sus ojos estaban fijos en el oro. Era una fortuna. Significaba comida, calor y seguridad para Jack. Era todo lo que siempre había deseado y nada que jamás hubiera querido tocar. Como si leyera su vacilación, la voz del hombre se endureció, perdiendo su falsa calidez. Hizo un leve gesto con la cabeza hacia la puerta tras la que estaba sentado Jack. Y usted entiende, Machine Translated by Google, por supuesto, están las consecuencias de rechazar esta oportunidad. Para usted y para su hijo. Un niño tan pequeño, las calles de esta ciudad son muy peligrosas. La elección no fue ninguna elección. Ella miró de la bolsa de oro al rostro ensombrecido del hombre, y luego a la puerta cerrada. Su hijo estaba al otro lado. Su mundo se había reducido a ese único punto. Ella asintió con un movimiento rígido y brusco. Yo entiendo. Bien. El hombre se puso de pie. Nos pondremos en contacto. Él y sus hombres se marcharon tan silenciosamente como habían aparecido, desapareciendo entre la noche. En el instante en que se cerró la puerta, se abrió la que contenía a Jack. Su hijo corrió hacia ella, aferrado a la manzana a medio comer. Mamá, ese hombre fue muy amable. Me dio una manzana. Beth cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. Hundió el rostro en su suave cabello, y el aroma a manzana y al niño pequeño la inundó. Los sollozos que había contenido finalmente estallaron, sacudiendo su cuerpo cansado. Machine Translated by Google 69. El dragón se encuentra con los lobos, se arrepentirá. El puerto despertaba con la llegada del día. Los barcos crujían en sus amarras mientras se tensaban las cuerdas, se desplegaban las velas y los estibadores gritaban al otro lado del agua. Las gaviotas graznaban sobre nuestras cabezas, revoloteando entre los mástiles. En la calle, más allá de los muelles, unos niños descalzos perseguían una bola de trapos anudados. Sus risas despreocupadas rompían el bullicio matutino. La bola se les escapó de las manos y rodó por los adoquines hasta detenerse a los pies de una figura encapuchada. Era una mujer, inmóvil, con la capucha bajada. Una tela gris envolvía su esbelta figura, y el dobladillo rozaba sus botas. Cuando uno de los niños corrió a buscar la pelota, ella se agachó y la recogió. Su mano, pálida contra la tela áspera, la extendió con delicadeza. El niño vaciló. Entonces, cuando la mujer alzó la cabeza, un rayo de sol iluminó su rostro. Bajo la sombra de su capucha, aparecieron los rasgos de una joven, delicados, demasiado perfectos para los muelles de Pencos. Su sedoso cabello negro se deslizó fuera de la capucha, reflejando la luz como las alas de un cuervo. Sus labios se curvaron en una cálida sonrisa. Aquí, dijo ella en voz baja. El niño tomó la pelota, mirándola con los ojos muy abiertos. Un rubor le subió a las mejillas. Tartamudeó. Gracias, señora, y corrió de vuelta con sus amigos. Ellos estallaron en risitas, mirando por encima del hombro mientras corrían. Detrás de la mujer se oyó una voz baja y respetuosa. Señorita Tagra, el barco está listo. Ella se giró ligeramente. Detrás de ella había un hombre alto, vestido con una capa del mismo color gris, salvo por una espada a su costado y el tenue contorno de una armadura que se vislumbraba bajo los pliegues de la tela. Bien, dijo con voz suave pero melódica. No hagamos esperar a los vientos. Caminaron juntos hacia el puerto. Entre los barcos mercantes y pesqueros, un modesto navío esperaba. Sus velas estaban remendadas y su tripulación era de lo más común. Los hombres a bordo se enderezaron al verla acercarse.
Inclinaron la cabeza cuando ella subió a la pasarela. Mi señora, murmuró uno. Ella asintió levemente. Se soltaron las cuerdas, el barco comenzó a alejarse del muelle, los remos se hundían al unísono antes de que el viento impulsara a las velas. Machine Translated by Google bajo cubierta, la mujer encapuchada entró en un pequeño camarote y cerró la puerta tras de sí. Los sonidos del puerto se desvanecieron hasta convertirse en un suave murmullo. Por un instante, permaneció inmóvil en la penumbra. Entonces se echó la capucha hacia atrás. La capa gris se deslizó de sus hombros, dejando al descubierto el rojo intenso de su vestido, rico y vaporoso. El vestido le quedaba a la perfección, realzando las elegantes líneas de su figura sin excesos. Alrededor de su cuello descansaba un rubí del tamaño de 2 pulgares, que brillaba como un corazón cautivo sobre su piel blanca y pálida. Se acercó a la pequeña ventana redonda, donde la luz danzaba sobre las olas. El mar se extendía ante ella, amplio e infinito, brillando bajo el sol de la mañana. Sus labios se curvaron de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente. Al oeste, susurró, tocando el rubí. A la tierra donde el fuego ha despertado. El norte. Un vasto mar blanco se extendía a sus pies, un páramo de pinos cubiertos de nieve, ríos helados y largos valles. El aire era gélido, tan penetrante que calaba hasta los huesos de Aegon, y cada respiración se sentía como un trago de hielo. Las alas de Reanfle batían con regularidad, cada aleteo resonando en el aire. Aegon estaba sentado en su silla de montar, envuelto en su armadura negra y azul. Su cabello plateado y dorado ondeaba al viento mientras sus manos enguantadas sujetaban firmemente las riendas. Había abandonado el castillo de Ceruin hacía horas, y el terreno que se extendía a sus pies se había vuelto más agreste con cada legua que pasaba. Más allá de esa blancura infinita, le esperaba su destino. Entonces, lo vio. Una mancha oscura en el horizonte. Muros de piedra que emergen de la nieve. Torres. Uno que se eleva tenuemente desde el interior. Aegon parpadeó contra el viento y luego se inclinó hacia adelante. Invernalia. La palabra salió de su boca como un suspiro contenido durante mucho tiempo. Claro que ya lo había visto antes, en una pantalla, hacía años, toda una vida. Recordaba el aullido del viento sobre las almenas, la imagen de un solitario estandarte de lobo guardo ondeando al frío. Pero esto era real. Las torres no eran imágenes, la nieve no era una bruma digital. Era piedra e historia, viento y frío, algo que existía en el mundo bajo sus pies. Machine Translated by Google soltó una risa, suave pero desinhibida. Joder, por fin lo he conseguido. Reanfle retumbó bajo él, su cuerpo se balanceó ligeramente como si compartiera su estado de ánimo. Aegon extendió la mano hacia adelante, apoyando la palma en la base de su cuello, sintiendo la fuerza viva bajo las suaves escamas. Vamos, chica, murmuró, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Es hora de causar nuestra primera impresión. Las alas de Reanfle se tensaron, sus músculos se contrajeron en preparación. El viento aulló mientras descendía en picada, surcando el frío cielo del norte, hacia la antigua sede de los Stark. Ja. Brandon dejó escapar un largo suspiro, dejándose caer hacia adelante en el banco. El sonido resonó levemente en la silenciosa cámara, provocando una mirada severa del viejo maestre que estaba de pie cerca de la chimenea. El maestre Thorbrand hizo una pausa en su lectura, alzando una ceja por encima de sus ojos entrecerrados. Si el joven lobo tiene energía para suspirar tan fuerte, tal vez debería usarla para escuchar, dijo con voz seca. Brandon se enderezó un poco, murmurando algo entre dientes. A su lado, su hermano menor, el Rick, contuvo una sonrisa, con los hombros temblando. Thorbrand cerró el tomo encuadernado en cuero de golpe. La historia de la casa Stark, dijo, dando un golpecito en la cubierta, no se grabará en vuestras mentes con el aire ni con fantasías. Prestad atención, o os haré copiar cada página antes de la cena. Ninguno de los dos muchachos respondió. El maestro los miró fijamente por un instante y luego suspiró. Por los dioses. Mi vejiga es más vieja que ustedes dos juntos. No se muevan. Dicho esto, se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta, con las túnicas ondeando tras él. En el instante en que el pestillo hizo clic, el Rick se giró en su asiento con una amplia sonrisa. Casi te quedas dormido otra vez. Brandon le lanzó una mirada fulminante. Cállate. Sí que lo hiciste. Tenías la cabeza gacha como la de un cuervo moribundo. Y tú te quedabas mirando por la ventana como un cachorro perdido. El Rick soltó una risita. Al menos estoy despierto. Brandon hizo una mueca y se recostó en su silla. Prefiero dormirme a escuchar a Thorbrand hablar sin parar de Bran el constructor otra vez. Machine Translated by Google ambos suspiraron al unísono. Tras una pausa, el Rick habló con un tono más bajo. ¿Crees que el príncipe realmente va a venir? Brandon exhaló por la nariz. El tío dijo que vendría. Pero si no llega en unos días, le enviará una carta al rey personalmente. Los ojos del Rick se abrieron de par en par. ¿Habla en serio? Brandon se encogió de hombros. Sí. Dice que es descortés convocar al señor del norte para preparar una visita real que nunca se produce. Una media sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás el rey ha perdido la cabeza, enviando a un chico de tu edad hasta aquí. El Rick ignoró el sarcasmo y frunció el ceño. No es un chico cualquiera. Dicen que es un piromante. Y monta un dragón. Brandon soltó una risita entre dientes. No tienes ni idea de lo difícil que es viajar, hermanito. Incluso con alas. Nieve, viento, frío, si el príncipe es listo, ya habrá regresado. El Rick no estuvo de acuerdo, hizo una mueca mientras hablaba. Solo tienes envidia porque no tienes un dragón. Brandon sonrió con suficiencia. Tal vez. Su habitual discusión surgía con facilidad, en el calor sofocante de la habitación con corrientes de aire. Pero entonces, un sonido profundo y lejano resonó en el aire. ¡Raa! Los hermanos se quedaron paralizados. ¿Acaso tú? Otro rugido, más fuerte esta vez, que hace temblar los cristales. Luego gritos, hombres gritando afuera, el estruendo de pasos en los pasillos. ¿Qué fue eso? Susurró el Rick, conmocionado. Se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos, y luego salieron corriendo hacia la puerta. En el patio, se había desatado el caos. Los guardias gritaban, señalando al cielo. El viento transportaba sus voces en fragmentos. Dragón. Un dragón.
Brandon y el Rick se detuvieron en seco, con el corazón latiéndoles con fuerza. Sobre ellos, una sombra barría el patio. Enorme, alada, ocultaba el pálido sol. Machine Translated by Goor le estiraron el cuello, conteniendo la respiración. Un enorme dragón azul volaba lentamente por los aires. Sobrevolaba Winterfell en círculos, bajo la luz del norte, con sus alas tan vastas como el techo del gran salón. Cada aleteo de sus alas provocaba ráfagas de viento que se arremolinaban en espiral por el patio. Su rugido retumbaba por el valle, haciendo eco en los muros de piedra. Por todas partes, la gente salía en tropel, criadas aferradas a sus delantales, mozos de cuadra paralizados a mitad de paso, guardias mirando al cielo con la boca abierta. El patio era un mar de rostros vueltos hacia el cielo. Unos pasos resonaron con fuerza en el salón. Lord Rickon Stark salió a grandes zancadas, con la capa ondeando al viento, seguido de su hermano Benard y una hilera de sirvientes. Ambos se detuvieron en el patio, con la mirada fija en el cielo, una mezcla de asombro e incredulidad reflejada en sus rostros. Desde el balcón de arriba, Lady Gillian estaba de pie junto a Lady Margaret, con las manos aferradas a la barandilla. Detrás de ellas, sus doncellas las rodeaban, susurrando oraciones con el rostro pálido. El dragón volvió a dar vueltas, su rugido rasgando el aire como el grito de una tormenta. La nieve se arremolinaba a su paso. El Rick tragó saliva con dificultad. Bran, es él, ¿verdad? Brandon asintió lentamente, con la voz apenas un susurro. Sí, príncipe Aegon. Desde lo alto, Aegon podía verlos. Pequeñas figuras se congregaban en el patio, con los rostros alzados hacia el cielo. La multitud se extendía como ondas sobre la nieve. Entre ellos, cerca del centro, destacaba un grupo, mejor vestidos, cautelosos, serenos incluso en medio del caos. Los Stark. No pudo evitar la leve sonrisa que asomó en sus labios. Ahí estás. Su aliento salía en finas volutas, atrapadas por el viento helado. El largo viaje, el frío penetrante, la blancura infinita, todo había valido la pena por este momento. Le dio unas palmaditas en el cuello a Deanfle, sus escamas estaban calientes bajo su guante. ¿Lista? Un leve murmullo le respondió en su mente. Sí. Bien. Aegon se puso de pie lentamente, el viento agitando su capa. El frío le quemaba las mejillas, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Abajo, las grises torres y los tejados nevados de Invernalia esperaban como un recuerdo fugaz. Machine Translated by Goor le Deanfle batió sus alas una, dos veces, y luego se mantuvo en posición sobre el patio, haciendo temblar el aire bajo su poder. Aegon se agachó cerca del borde de la silla de montar, entrecerrando los ojos contra el viento. El modelo del hechizo caída de plumas cobró vida en su mente. Démosles algo que recordar. Y saltó. La ráfaga de aire lo golpeó como una ola, agujas heladas contra su piel. El mundo se inclinó, borroso, surcado por la nieve y el viento. Sintió el breve impacto de la gravedad, y entonces el hechizo floreció. Una oleada de aire se extendió por su cuerpo, envolviéndolo en una calma ingrávida. ¡Dios mío! Gritó alguien desde abajo. Se está cayendo. Brandon sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos. El chico, el príncipe, caía del cielo. Las criadas gritaron, los guardias retrocedieron tambaleándose, con las manos en alto presas del pánico. Entonces, como si el mundo mismo hubiera parpadeado, llamas estallaron alrededor de la figura que caía, radiantes y vivas. Alas de fuego, más grandes que el cuerpo del muchacho, se extendieron como brasas vivientes. Luego aletearon, como un pájaro, no, como un pájaro divino. La caída se suavizó con gracia, como un ser de leyenda olvidada, deslizándose hacia la tierra. Él está volando, balbuceó el Rick a su lado, con la voz apenas un susurro. La multitud guardó silencio. Todas las miradas se fijaron en la figura que descendía flotando entre la nieve que caía. En un instante, el príncipe, con alas de fuego brotando de su espalda, tocó el suelo. Una oleada de calor recorrió el patio cuando sus botas golpearon la piedra con un sordo golpe. Las alas de fuego dieron un único y lento aleteo, para luego desvanecerse en un suave destello, sin dejar rastro de humo. El silencio reinaba en el patio. El único sonido era el del viento y el pesado aleteo del dragón mientras descendía tras él, su enorme cuerpo llenando el patio y proyectando su sombra sobre el muro. El polvo caía de la antigua muralla, que crujía bajo su inmenso flanco. El muchacho permanecía allí, con el cabello plateado y dorado reflejando la luz, su armadura negra y azul brillando tenuemente por la escarcha. Su mirada recorrió a la multitud, tranquila, mesurada, con un ligero orgullo. Cuando sus ojos color lila encontraron al señor en el centro de todo, una leve sonrisa de complicidad apareció en su apuesto rostro. Lord Stark, dijo con voz firme, resonando con claridad por todo el patio. Machine Translated by Goor le Rickon Stark parpadeó, como si despertara de un hechizo. Su garganta se agitó, dio un paso adelante, luchando por articular las palabras. Piro, príncipe Aegon, los próximos 10 más capítulos están disponibles aquí. Patreon. En efecto, es cine. Y con esto cerramos el capítulo de hoy, colágenos. Si llegaron hasta aquí y su cerebro no ha explotado con tanta información, felicidades. Ya son parte de la élite de la manada. Tokio Novelas Ligeras. Antes de que corran a ver si ya salió el próximo episodio, hagamos el pacto de la manada. El like de la suerte. Si te gustó el vídeo, dale a ese pulgar arriba. Me ayuda a que el algoritmo no me mande al olvido. Suscripción obligatoria. Si no estás suscrito, dale al botón rojo ahora mismo para no perderte lo que viene. Apoyo nivel leyenda. Si quieres que este proyecto siga creciendo y con mejor calidad, puedes apoyarme siendo miembro del canal. Patreon Tokio Novelas Ligeras. También puedes unirte a mi Patreon Tokio Novelas Ligeras para beneficios exclusivos. Donaciones directas. Están habilitados PayPal y Yape para los que quieran apoyar con un granito de arena. Enlaces. Recuerden que todos los links están ahí abajo, en la descripción del vídeo. Tokio Novelas Ligeras. Comenten qué les pareció, que siempre los ando leyendo en las sombras. Me voy a preparar la siguiente bomba para ustedes. Tokio Novelas Ligeras. Se me cuidan, se portan mal y nos vemos en la próxima historia. Chao.